Hola y bienvenidos. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, a un lugar que existe más allá de todo lo que conocemos, más allá de las estrellas que ves brillar en el cielo nocturno, más allá incluso de las galaxias más distantes que nuestros telescopios pueden capturar. Quiero llevarte a los espacios más vacíos del universo, a regiones tan vastas y silenciosas que desafían nuestra comprensión de lo que significa existir en este cosmos infinito. Mientras te acomodas esta noche, tal vez en tu cama, tal vez en tu sofá favorito, quiero que cierres los ojos por un momento y respires profundamente. Imagina que estamos flotando juntos en el espacio, no cerca de ninguna estrella, no cerca de ningún planeta, sino en uno de estos misteriosos vacíos cósmicos que son más grandes que cúmulos enteros de galaxias. Es una pregunta que puede parecer contradictoria al principio. ¿Cómo puede el espacio estar más vacío de lo que ya está? Pero lo que vamos a explorar esta noche te mostrará que el universo guarda secretos en su aparente nada que son tan profundos y fascinantes como las propias estrellas. Si estás disfrutando de este viaje cósmico y quieres acompañarme en más exploraciones del universo, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo esta noche y qué hora es allí. Déjamelo en los comentarios. Es hermoso saber que personas de todo el mundo se unen en esta contemplación del cosmos. Tal vez estés en Madrid y sean las 11 de la noche, o quizás nos acompañas desde Ciudad de México cuando el sol se está poniendo, o desde Buenos Aires en la madrugada. Cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos, miramos hacia el mismo universo infinito, y eso nos conecta de una manera profunda y misteriosa. Ahora, déjame contarte algo que quizás no sepas sobre el universo en el que vivimos. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos estrellas, planetas, tal vez la banda lechosa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, extendiéndose de horizonte a horizonte. Parece que el espacio está lleno de cosas, ¿verdad? Pero aquí viene la primera gran revelación de nuestra exploración nocturna. La mayor parte del universo está vacía. No me refiero al espacio entre las estrellas, que ya de por sí es inmenso. Me refiero a regiones del cosmos tan vastas y desprovistas de materia que hacen que la distancia entre las estrellas parezca íntima en comparación. Estos son los vacíos cósmicos y ocupan la mayor parte del volumen del universo observable. Imagina por un momento que el universo es como una esponja gigantesca, o mejor aún, como espuma de jabón. Las burbujas de jabón, esas esferas huecas y frágiles, están rodeadas por delgadas películas de agua jabonosa. En esta analogía cósmica, las galaxias y los cúmulos de galaxias viven en esas delgadas películas, mientras que el interior de las burbujas, los espacios vacíos, son los vacíos cósmicos. Algunos de estos vacíos se extienden por cientos de millones de años luz. Para poner esto en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Un vacío cósmico típico podría contener miles de galaxias como la nuestra, si estuviera lleno, pero no lo está. Está casi completamente vacío. ¿Qué significa realmente estar vacío a escala cósmica? En la Tierra, incluso en el vacío más perfecto que podemos crear en un laboratorio, todavía hay algunas moléculas flotando. En el espacio interestelar, entre las estrellas de nuestra galaxia, hay aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. Puede parecer poco, pero es algo. En el espacio intergaláctico, entre galaxias, la densidad cae a aproximadamente un átomo por metro cúbico. Pero en los vacíos cósmicos, estamos hablando de densidades aún menores, regiones donde podrías viajar durante millones de años luz y encontrar casi nada, apenas unos pocos átomos perdidos en la inmensidad. Mientras contemplamos estos espacios vacíos, es natural preguntarse cómo sabemos que existen. Después de todo, ¿cómo se puede ver la nada? La respuesta es fascinante y nos lleva a uno de los proyectos más ambiciosos de la astronomía moderna, el mapeo tridimensional del universo. Desde la década de 1980, los astrónomos han estado creando mapas cada vez más detallados de dónde se encuentran las galaxias en el espacio. No solo su posición en el cielo, sino también su distancia de nosotros, creando un mapa tridimensional de la distribución de la materia en el cosmos. Y fue en estos mapas donde aparecieron los vacíos, como sombras gigantescas en la estructura del universo. El primer vacío cósmico confirmado fue descubierto en 1981, en la constelación de Boötes. Los astrónomos Robert Kirshner, Augustus Oehmler, Paul Schechter y Stephen Scheckman estaban realizando un estudio de galaxias cuando notaron algo extraño.
una región del espacio que parecía estar casi completamente desprovista de galaxias. Al principio pensaron que podría ser un error en sus observaciones, tal vez un problema con el telescopio o con el análisis de datos, pero a medida que continuaron observando y confirmando sus mediciones, se dieron cuenta de que habían encontrado algo real y extraordinario. Un vacío en el espacio de aproximadamente 250 millones de años luz de diámetro. Este descubrimiento fue revolucionario porque desafió las ideas predominantes sobre cómo debería estar distribuida la materia en el universo. Antes de esto, muchos astrónomos asumían que las galaxias estarían distribuidas más o menos uniformemente por el espacio, tal vez con algunas agrupaciones aquí y allá, pero sin grandes regiones vacías. El vacío de Boötes, que más tarde sería conocido como el Gran Vacío o el Supervacío de Boötes, demostró que el universo tenía una estructura mucho más compleja y fascinante de lo que habíamos imaginado. Si todavía estás aquí conmigo, disfrutando de este viaje a través de los espacios más vacíos del cosmos, me encantaría que compartieras en los comentarios qué es lo que más te ha intrigado hasta ahora. ¿Es la idea de que la mayor parte del universo está vacía? ¿O tal vez la escala incomprensible de estos vacíos? Tu curiosidad y tus reflexiones enriquecen esta exploración para todos nosotros. Ahora, mientras continuamos nuestro viaje, quiero que consideres algo aún más profundo. Estos vacíos no son simplemente ausencias pasivas de materia, son participantes activos en la evolución del universo. La gravedad, esa fuerza invisible que mantiene tus pies en el suelo y la luna orbitando alrededor de la Tierra, también trabaja a escalas cósmicas, y en los vacíos cósmicos trabaja de una manera peculiar. En lugar de atraer materia hacia el centro del vacío, la gravedad en realidad ayuda a vaciarlos aún más. ¿Cómo es esto posible? Bueno, imagina que tienes una sábana extendida y colocas algunas canicas sobre ella. Si presionas ligeramente en algunos puntos, creando pequeñas depresiones, las canicas rodarán hacia esas depresiones, dejando otras áreas de la sábana vacías. En el universo, las regiones con un poco más de materia actúan como esas depresiones, atrayendo materia de las regiones circundantes, que se vuelven cada vez más vacías con el tiempo. Este proceso comenzó en los primeros momentos después del Big Bang, hace aproximadamente 13.800 millones de años. En aquel entonces, el universo era casi perfectamente uniforme, pero no completamente. Había pequeñísimas fluctuaciones en la densidad, regiones que eran solo una 100.000ª parte más densas o menos densas que el promedio. Estas minúsculas diferencias, que creemos que surgieron de fluctuaciones cuánticas cuando el universo era más pequeño que un átomo, fueron las semillas tanto de las estructuras más densas que vemos hoy, los cúmulos de galaxias, como de los espacios más vacíos, los vacíos cósmicos. A medida que el universo se expandía y enfriaba, estas pequeñas diferencias se amplificaron. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia, volviéndose aún más densas, mientras que las regiones ligeramente menos densas perdieron materia, volviéndose más vacías. Es un proceso que los cosmólogos llaman inestabilidad gravitacional, y es responsable de toda la estructura que vemos en el universo hoy. Sin estas fluctuaciones iniciales, sin este delicado juego entre la gravedad y la expansión del espacio, el universo sería un lugar uniforme y aburrido, sin galaxias, sin estrellas, sin planetas, y ciertamente sin nosotros aquí para contemplarlo. Pero hay algo más en juego en los vacíos cósmicos, algo que solo hemos comenzado a entender en las últimas décadas: la energía oscura. Esta misteriosa forma de energía, que constituye aproximadamente el 68% del contenido energético del universo, actúa como una especie de antigravedad, causando que la expansión del universo se acelere. En los vacíos cósmicos, donde hay muy poca materia para contrarrestar su efecto, la energía oscura domina completamente, causando que estos espacios vacíos se expandan más rápidamente que las regiones más densas del universo. Piensa en esto por un momento. No solo estos vacíos son enormes y están casi completamente vacíos, sino que también se están volviendo más grandes y más vacíos con cada momento que pasa. Es como si el universo estuviera inflándose desde adentro, con los vacíos actuando como burbujas en expansión que empujan a las galaxias cada vez más lejos unas de otras. En cierto sentido, los vacíos cósmicos son ventanas al futuro del universo, mostrándonos cómo será todo el cosmos en billones de años, cuando la energía oscura haya empujado a todas las galaxias tan lejos unas de otras, que cada una estará completamente aislada en su propio vacío observable.
Mientras procesamos esta idea algo melancólica pero fascinante, quiero llevarte ahora a un viaje imaginario. Vamos a viajar juntos hacia uno de estos vacíos cósmicos, dejando atrás la comodidad de nuestra galaxia hogar y aventurándonos en el gran vacío. A medida que nos alejamos de la Vía Láctea, las estrellas familiares de nuestro cielo nocturno comenzarían a desvanecerse y fusionarse en un brillo difuso. Nuestra galaxia, vista desde fuera, aparecería como una espiral majestuosa, un remolino de cientos de miles de millones de estrellas girando lentamente en la oscuridad. Continuando nuestro viaje, pasaríamos por otras galaxias del grupo local, nuestro vecindario cósmico. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más grande, brillaría como otra isla de luz en la creciente oscuridad. Las nubes de Magallanes, galaxias satélite de la Vía Láctea, aparecerían como manchas irregulares de luz. Pero a medida que continuamos alejándonos, incluso estas luces familiares se desvanecerían en la distancia. Estaríamos entrando en el espacio intergaláctico, ese vasto océano de casi nada que separa las islas de materia en el universo. Aquí, en el espacio entre galaxias, el concepto de vacío adquiere un nuevo significado. La temperatura es de apenas unos grados por encima del cero absoluto, el frío más absoluto posible. La densidad de materia es tan baja que podrías viajar durante años luz, sin encontrar más que unos pocos átomos de hidrógeno errantes. La luz de las galaxias distantes sería tu única compañía, fotones que han viajado durante millones o miles de millones de años, a través de este vacío antes de alcanzar tus ojos hipotéticos. Pero esto es solo el preludio. Para llegar a un verdadero vacío cósmico necesitaríamos viajar mucho, mucho más lejos. Dejaríamos atrás no solo galaxias individuales, sino cúmulos enteros de galaxias, esas grandes ciudades cósmicas donde cientos o miles de galaxias viven juntas, unidas por la gravedad. Pasaríamos a través de los filamentos de la red cósmica, esas autopistas de materia que conectan los cúmulos de galaxias como hilos en una telaraña tridimensional. Y finalmente, después de viajar tal vez 100 millones de años luz o más, entraríamos en un verdadero vacío cósmico. Aquí, en el corazón del vacío, la experiencia sería sobrecogora. En todas las direcciones, hasta donde alcanza la vista, no habría nada. Bueno, casi nada. Todavía habría luz, por supuesto, la luz de galaxias increíblemente distantes, tan lejos que aparecerían como los puntos más tenues imaginables, si es que fueran visibles en absoluto. Esta luz habría viajado a través del vacío durante cientos de millones de años, tal vez miles de millones, antes de alcanzarte. Sería luz antigua que te mostraría esas galaxias distantes no como son ahora, sino como eran cuando el universo era mucho más joven. También habría radiación de fondo de microondas cósmicas, ese débil resplandor que quedó del Big Bang, que llena todo el espacio pero es invisible para nuestros ojos. Si tuvieras los instrumentos adecuados, podrías detectar esta radiación, una prueba de que incluso en el vacío más profundo estás conectado con el origen del universo mismo. Cada fotón de esta radiación de fondo ha estado viajando desde que el universo tenía apenas 380.000 años, cuando se volvió transparente por primera vez a la luz. Han viajado a través del espacio en expansión durante casi 13.800 millones de años para llegar hasta aquí, a este lugar aparentemente vacío en el cosmos. La sensación de aislamiento sería absoluta. La galaxia más cercana podría estar a 50 millones de años luz de distancia, tal vez más. Para poner esto en perspectiva, la luz de esa galaxia que estarías viendo habría comenzado su viaje cuando los primeros primates aparecían en la Tierra. Todo lo que ha sucedido en la historia humana, toda nuestra evolución, todas nuestras civilizaciones, todos nuestros logros y fracasos, todo habría ocurrido mientras esa luz viajaba a través del vacío para alcanzarte. Y sin embargo, incluso aquí, en esta catedral de vacío, no estarías completamente solo. Los científicos creen que incluso los vacíos más vacíos contienen materia oscura, esa sustancia invisible que constituye aproximadamente el 27% del contenido del universo. No podemos verla directamente, pero sabemos que está ahí por su influencia gravitacional. La materia oscura forma su propia red invisible a través del cosmos, y aunque es menos densa en los vacíos que en otras partes, todavía está presente, como un fantasma que impregna todo el espacio. También habría neutrinos pasando a través de ti constantemente. Estas partículas fantasmales, producidas en las reacciones nucleares de las estrellas y en otros eventos cósmicos, viajan a través del universo casi sin interactuar con nada.
billones de neutrinos pasan a través de tu cuerpo cada segundo aquí en la Tierra, y lo mismo sería cierto en el vacío más profundo del espacio. Son mensajeros silenciosos de procesos distantes, conectándote con estrellas y galaxias que podrían estar al otro lado del universo observable. Si estás disfrutando de este viaje a través de los espacios más solitarios del cosmos, comparte en los comentarios qué te parece más fascinante: la inmensidad de estos vacíos o el hecho de que incluso en el vacío más profundo, nunca estamos verdaderamente desconectados del resto del universo. Tu perspectiva añade profundidad a nuestra exploración compartida. Ahora, dejemos nuestro puesto de observación imaginario en el centro del vacío y consideremos qué sabemos sobre vacíos cósmicos específicos. El más famoso, como mencioné antes, es el supervacío de Bootes, también conocido como el Gran Vacío. Este gigante cósmico se extiende por aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro, lo que lo convierte en uno de los vacíos más grandes conocidos en el universo. Para darle escala a este número casi incomprensible, si viajaras a la velocidad de la luz, tardarías 330 millones de años en cruzarlo de un extremo al otro. Durante ese tiempo en la Tierra, continentes enteros se moverían miles de kilómetros, cadenas montañosas surgirían y se erosionarían hasta desaparecer, y la vida evolucionaría de formas que no podemos imaginar. El supervacío de Bootes no está completamente vacío. Contiene aproximadamente 60 galaxias que conocemos, pero esto es extraordinariamente poco para su tamaño. Si tuviera la densidad promedio del universo, debería contener aproximadamente 2000 galaxias. Esta discrepancia es lo que lo hace tan especial y misterioso. ¿Cómo se formó un vacío tan grande? ¿Por qué hay tan pocas galaxias en su interior? Estas son preguntas que los cosmólogos todavía están tratando de responder completamente. Una teoría sugiere que el supervacío de Bootes podría ser el resultado de la fusión de varios vacíos más pequeños a lo largo del tiempo cósmico. Así como las galaxias pueden chocar y fusionarse, formando galaxias más grandes, los vacíos también pueden crecer y combinarse. Cuando dos vacíos se encuentran, la delgada pared de galaxias que los separa puede ser estirada y adelgazada hasta que esencialmente desaparece, creando un vacío aún mayor. Este proceso, multiplicado muchas veces a lo largo de miles de millones de años, podría explicar la existencia de supervacíos como el de Bootes. Pero el supervacío de Bootes no es único. Hay otros gigantes vacíos en el cosmos, cada uno con sus propias características peculiares. El vacío local, por ejemplo, es particularmente interesante porque estamos justo en su borde. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con el grupo local de galaxias, se encuentra en una especie de pared cósmica que separa el vacío local de otras estructuras. Este vacío se extiende por aproximadamente 150 millones de años luz y ayuda a explicar algunos movimientos peculiares de las galaxias en nuestro vecindario cósmico. El descubrimiento del vacío local fue una revelación porque ayudó a resolver un misterio de larga data en la cosmología. Los astrónomos habían notado que las galaxias en nuestra región del universo parecían estar moviéndose de maneras que no podían explicarse completamente por la atracción gravitacional de la materia visible. Parecía que algo estaba empujando a las galaxias, y ese algo resultó ser el vacío local. No es que el vacío esté literalmente empujando, sino que la ausencia de materia en el vacío significa que hay menos gravedad tirando de las galaxias en esa dirección, lo que efectivamente las empuja hacia regiones más densas. Este fenómeno nos lleva a una realización profunda sobre la naturaleza del universo. El vacío da forma a la plenitud tanto como la plenitud da forma al vacío. Los vacíos cósmicos no son simplemente espacios pasivos donde no sucede nada. Son escultores activos de la arquitectura cósmica, influyendo en cómo se mueven las galaxias, cómo se forman las estructuras a gran escala y, en última instancia, cómo evoluciona el universo. Considera por un momento la red cósmica en su totalidad. Si pudieras ver el universo desde afuera, verías una estructura que se asemeja sorprendentemente a las redes neuronales en el cerebro humano o a la estructura de Internet. Los nodos, donde se concentra la materia en forma de galaxias y cúmulos de galaxias, están conectados por filamentos delgados, y entre estos filamentos y nodos están los vacíos. Es una estructura que aparece una y otra vez en la naturaleza, desde la escala más pequeña hasta la más grande, lo que sugiere que hay principios organizativos fundamentales en juego que trascienden la escala. Los físicos y cosmólogos han creado simulaciones por computadora increíblemente detalladas de cómo se formó esta estructura,
Comenzando con las condiciones iniciales del universo temprano, esas pequeñas fluctuaciones que mencioné antes, y aplicando las leyes de la física que conocemos, estas simulaciones pueden reproducir la red cósmica con sorprendente precisión. Ven crecer los vacíos, ven formarse los filamentos, ven nacer y evolucionar las galaxias, todo en el espacio virtual de una supercomputadora. El hecho de que estas simulaciones coincidan tan bien con lo que observamos en el universo real es una confirmación poderosa de que entendemos los principios básicos de cómo funciona el cosmos, incluso si todavía hay muchos detalles por descubrir. Pero hay misterios que permanecen. Uno de los más intrigantes es la aparente uniformidad de los vacíos cósmicos. A pesar de sus diferentes tamaños, la mayoría de los vacíos parecen tener densidades similares en sus centros, como si hubiera una densidad mínima natural por debajo de la cual el universo no puede ir. Esto sugiere que hay procesos físicos en juego que aún no comprendemos completamente. Tal vez tenga que ver con la naturaleza de la energía oscura, o tal vez con aspectos de la gravedad que solo se manifiestan en estas escalas enormes. Otro misterio es la forma de los vacíos. Aunque a menudo los describimos como esferas o burbujas por simplicidad, los vacíos reales tienen formas complejas e irregulares. Algunos son alargados, otros tienen protuberancias extrañas, y muchos tienen estructuras internas complejas, con subvacíos y delgados filamentos de materia que los atraviesan. Estas formas nos cuentan historias sobre la historia del universo, sobre las fuerzas que han estado trabajando durante miles de millones de años para esculpir estas catedrales de vacío. La contemplación de los vacíos cósmicos también nos lleva a preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la existencia. ¿Qué significa que la mayor parte del universo esté vacía? ¿Somos nosotros y toda la materia que podemos ver simplemente las excepciones en un cosmos que es fundamentalmente vacío? ¿O es el vacío mismo una parte esencial de lo que hace posible la existencia, proporcionando el escenario necesario para que la materia se organice y evolucione? Estas preguntas se vuelven aún más intrigantes cuando consideramos el futuro lejano del universo. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión del cosmos, como sugieren todas las observaciones actuales, entonces los vacíos continuarán creciendo y eventualmente dominarán completamente el universo. En un futuro muy lejano, tal vez en cientos de miles de millones de años, cada galaxia o grupo de galaxias estará aislado en su propio vacío, incapaz de ver cualquier otra galaxia más allá de su grupo local. El universo se convertirá en una colección de islas solitarias, en un océano infinito y en expansión de vacío. Para las civilizaciones que puedan existir en ese futuro lejano, si es que alguna puede sobrevivir tanto tiempo, el universo parecerá muy diferente de como lo vemos nosotros. No verán la red cósmica, no verán miles de millones de galaxias salpicando el cielo, verán solo su propia galaxia o grupo local, rodeado de oscuridad infinita. Podrían concluir que están solos en el universo, no porque otras civilizaciones no existan, sino porque la expansión del espacio las habrá llevado más allá del horizonte observable. Pero no necesitamos esperar miles de millones de años para encontrar lugares solitarios en el cosmos. Las pocas galaxias que existen dentro de los vacíos cósmicos ya experimentan este aislamiento. Estas galaxias del vacío, como se las llama, son algunos de los objetos más fascinantes en el universo. Evolucionan de manera diferente a las galaxias en regiones más pobladas, porque experimentan muchas menos interacciones y fusiones con otras galaxias. Como resultado, a menudo parecen más jóvenes y menos perturbadas que sus contrapartes en regiones más densas. Imagina vivir en una civilización en una de estas galaxias del vacío. Tu cielo nocturno sería profundamente diferente del nuestro. Mientras que nosotros podemos ver varias galaxias a simple vista, como Andrómeda, y miles con telescopios modestos, los habitantes de una galaxia del vacío verían muy pocas, si es que alguna, galaxias vecinas. Su visión del universo sería una de vasto aislamiento, con su galaxia hogar como una isla solitaria en un océano de oscuridad. ¿Cómo afectaría esto a su filosofía, su religión, su comprensión de su lugar en el cosmos? Sin embargo, incluso estas galaxias aisladas no están completamente desconectadas del resto del universo. La gravedad, aunque débil a través de tales distancias vastas, todavía las conecta con la red cósmica. Están siendo suavemente atraídas hacia los bordes del vacío, hacia las paredes y filamentos donde reside la mayor parte de la materia. Es un viaje que tomará miles de millones de años, pero eventualmente muchas de estas galaxias del vacío encontrarán su camino hacia regiones más pobladas del cosmos.
Este movimiento lento de galaxias nos recuerda que el universo no es estático. Está en constante evolución, con estructuras formándose, creciendo y cambiando a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. Los vacíos que vemos hoy no son los mismos que existían hace miles de millones de años, y no serán los mismos en miles de millones de años en el futuro. Son estructuras dinámicas, que respiran con el ritmo de la expansión cósmica. Si todavía estás aquí, acompañándome en esta exploración de los espacios más vacíos del universo, me encantaría saber qué aspecto de los vacíos cósmicos encuentras más cautivador. ¿Es su tamaño inimaginable? ¿La paradoja de que el vacío da forma al universo tanto como la materia? ¿O tal vez las preguntas filosóficas que plantean sobre nuestro lugar en el cosmos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Ahora, mientras continuamos nuestro viaje, quiero llevarte más profundo en la física de estos espacios vacíos. Porque aunque los llamamos vacíos, no están verdaderamente vacíos en el sentido filosófico de la palabra. Contienen energía, campos cuánticos y tal vez lo más misterioso de todo, espacio-tiempo mismo. El espacio-tiempo no es solo un escenario pasivo donde ocurren los eventos cósmicos, es un participante activo que puede curvarse, estirarse y expandirse. En los vacíos cósmicos, el espacio-tiempo está en su estado más relajado, casi plano, no distorsionado por la presencia de grandes masas. Esto los convierte en laboratorios naturales para estudiar las propiedades fundamentales del espacio-tiempo mismo. Cuando la luz viaja a través de un vacío, viaja casi sin perturbaciones, siguiendo las líneas más rectas posibles a través del cosmos. Pero casi es la palabra clave aquí, porque incluso en los vacíos hay sutiles distorsiones y efectos que pueden decirnos mucho sobre la naturaleza del universo. Uno de estos efectos es el llamado efecto Sachs-Wolfe integrado. Cuando la luz de una galaxia distante pasa a través de un vacío en expansión, pierde un poco de energía. Esto sucede porque mientras la luz está cruzando el vacío mismo se está expandiendo debido a la energía oscura, y la luz tiene que subir fuera de un pozo gravitacional que se está volviendo cada vez menos profundo. Este efecto es increíblemente sutil, pero los astrónomos han podido detectarlo, proporcionando evidencia directa de que los vacíos están realmente expandiéndose y que la energía oscura es real. La energía oscura es quizás el mayor misterio en la cosmología moderna, y los vacíos cósmicos son uno de los mejores lugares para estudiarla. En las regiones densas del universo, los efectos de la energía oscura están enmascarados por la gravedad de la materia. Pero en los vacíos, donde hay muy poca materia, la energía oscura domina completamente. Es como si los vacíos fueran ventanas hacia un universo dominado por la energía oscura, mostrándonos cómo será todo el cosmos en el futuro lejano. ¿Pero qué es exactamente la energía oscura? La verdad es que no lo sabemos. Sabemos que existe porque podemos ver sus efectos, la aceleración de la expansión del universo, pero su naturaleza fundamental sigue siendo un misterio. Podría ser una propiedad del espacio vacío mismo, lo que los físicos llaman la constante cosmológica. En este caso, cada centímetro cúbico de espacio vacío contendría una pequeña cantidad de energía. Y como el universo se expande y se crea más espacio, la cantidad total de energía oscura aumenta, causando que la expansión se acelere. O la energía oscura podría ser algo más exótico, un campo dinámico que llena todo el espacio y que puede cambiar con el tiempo. Algunos teóricos han propuesto que la energía oscura podría estar relacionada con dimensiones extra del espacio que no podemos percibir directamente, o con modificaciones a la teoría de la gravedad de Einstein en escalas muy grandes. Los vacíos cósmicos, como los laboratorios más grandes y vacíos del universo, son lugares clave donde estas teorías pueden ser probadas. Mientras contemplamos estos profundos misterios, es fascinante pensar que los vacíos cósmicos también podrían contener pistas sobre el origen del universo mismo. Las fluctuaciones cuánticas que sembraron tanto los vacíos como las estructuras densas ocurrieron cuando el universo era increíblemente pequeño, tal vez más pequeño que un protón. Estas fluctuaciones fueron estiradas a escalas cósmicas durante un periodo de expansión exponencial llamado inflación cósmica. Los patrones que vemos en la distribución de vacíos y estructuras hoy son como fósiles de esos primeros momentos, preservando información sobre las condiciones cuando el universo tenía una fracción de segundo de edad. Los científicos han encontrado que la distribución estadística de los vacíos, sus tamaños, formas y cómo están organizados coincide notablemente bien con las predicciones de la teoría de la inflación. Esto proporciona evidencia independiente de que la inflación realmente ocurrió,
y nos da pistas sobre la física de energías tan altas que nunca podremos recrearlas en laboratorios terrestres. En cierto sentido, los vacíos cósmicos son máquinas del tiempo que nos permiten estudiar la física del universo más temprano. Pero los vacíos no solo nos hablan del pasado, también pueden decirnos sobre la estructura fundamental de la realidad. Algunos físicos teóricos han propuesto que el espacio-tiempo mismo podría tener una estructura granular en las escalas más pequeñas, como píxeles en una pantalla de computadora, pero increíblemente pequeños, en la escala de Planck, que es aproximadamente 10⁻35 metros. Si esto es cierto, podría haber efectos sutiles en cómo la luz viaja a través de los vastos espacios vacíos que podrían revelar esta granularidad fundamental. Hasta ahora, no hemos detectado tales efectos, pero la búsqueda continúa. Otra posibilidad intrigante es que los vacíos cósmicos podrían contener tipos de materia o energía que aún no hemos descubierto. Por ejemplo, si existen partículas supersimétricas, como predicen algunas teorías de la física de partículas, podrían estar vagando por los vacíos, demasiado dispersas para detectarlas con nuestros instrumentos actuales, pero contribuyendo a la masa y energía total del universo. O podría haber campos cuánticos que solo se manifiestan en las condiciones extremas de los vacíos, donde la densidad de materia ordinaria es tan baja que estos efectos exóticos pueden dominar. Los vacíos cósmicos también plantean preguntas fascinantes sobre la vida y la inteligencia en el universo. Si la vida es común en el cosmos, como sugieren algunos científicos, entonces debe haber civilizaciones en las galaxias del vacío. Estas civilizaciones tendrían una perspectiva única del universo. Su aislamiento las protegería de algunos peligros cósmicos, como supernovas cercanas o colisiones galácticas, pero también las privaría de los recursos y oportunidades que vienen con tener galaxias vecinas cercanas. ¿Podrían tales civilizaciones desarrollar tecnología para viajar a través del vacío hacia otras galaxias? Las distancias son tan vastas que incluso viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, tomaría cientos de millones de años llegar a la galaxia más cercana. Tal vez desarrollarían formas de vida artificial o digitalizarían sus conciencias para sobrevivir a tales viajes, o tal vez se contentarían con su aislamiento cósmico, volviéndose hacia adentro y explorando las profundidades de su propia galaxia y su propia conciencia. También está la posibilidad de que los vacíos cósmicos sean el mejor lugar para buscar señales de civilizaciones avanzadas. Con tan poca materia para interferir con las señales, las transmisiones de radio o láser podrían viajar a través de los vacíos con mínima distorsión. Si las civilizaciones avanzadas establecen faros o sistemas de comunicación intergalácticos, podrían elegir colocarlos en los vacíos donde las señales pueden viajar más limpiamente. Nuestras búsquedas de inteligencia extraterrestre podrían necesitar mirar no solo hacia las regiones densas donde esperamos que la vida sea común, sino también hacia los vacíos aparentemente estériles. Mientras nuestra exploración de los vacíos cósmicos continúa, es importante recordar que estos espacios vacíos no son defectos o imperfecciones en el cosmos. Son características esenciales que hacen posible el universo tal como lo conocemos. Sin los vacíos, no habría red cósmica. Sin la red cósmica, las galaxias no se formarían y evolucionarían como lo hacen. Y sin galaxias, no habría estrellas, planetas o vida tal como la conocemos. Los vacíos son tan necesarios para la arquitectura del universo como los cimientos son necesarios para un edificio, invisible pero esencial. La contemplación de los vacíos cósmicos también nos enseña humildad. Vivimos en un pequeño planeta, orbitando una estrella ordinaria, en una galaxia típica, ubicada en un filamento de la red cósmica. La mayor parte del universo es vacío, y nosotros existimos en una de las raras regiones donde la materia se ha congregado lo suficiente para permitir la complejidad y la vida. Somos, en un sentido muy real, anomalías cósmicas, islas de complejidad en un océano de simplicidad. Pero al mismo tiempo estamos conectados con todo el cosmos, incluyendo los vacíos. Los átomos en nuestros cuerpos fueron forjados en los corazones de las estrellas, estrellas que existen debido a la estructura de la red cósmica, una estructura que incluye los vacíos como componente esencial. La luz que vemos de las estrellas ha viajado a través del vacío del espacio para alcanzarnos. Incluso la gravedad que nos mantiene en la Tierra está sutilmente influenciada por la distribución de materia y vacío a través del universo. Esta conexión cósmica se vuelve aún más profunda cuando consideramos la mecánica cuántica. A nivel cuántico, las partículas no están realmente localizadas en puntos específicos del espacio,
sino que existen como nubes de probabilidad que se extienden a través del espacio. En principio, la función de onda de cada partícula en tu cuerpo se extiende a través de todo el universo, incluyendo los vacíos más distantes. Es una conexión increíblemente tenue, prácticamente insignificante, pero filosóficamente profunda. Sugiere que la separación entre nosotros y el resto del cosmos es, en cierto sentido, una ilusión creada por nuestra perspectiva macroscópica limitada. Los vacíos cósmicos también nos recuerdan la importancia del equilibrio en el universo. Si el universo temprano hubiera sido perfectamente uniforme, no habría estructura hoy, ni galaxias, ni estrellas, ni vida. Si hubiera sido demasiado grumoso, toda la materia podría haberse colapsado en agujeros negros. El universo que vemos, con su delicado equilibrio de vacíos y estructuras, surge de condiciones iniciales que estaban afinadas de manera exquisita. Este ajuste fino es uno de los grandes misterios de la cosmología y ha llevado a algunos científicos a proponer la existencia de múltiples universos, cada uno con diferentes propiedades, de los cuales el nuestro es solo uno que permite la complejidad y la vida. A medida que nuestra tecnología mejora, nuestra comprensión de los vacíos cósmicos continúa profundizándose. Los nuevos telescopios y surveys están mapeando la estructura del universo con un detalle sin precedentes, revelando vacíos que no sabíamos que existían y mostrando la estructura interna de los vacíos conocidos con mayor claridad. El telescopio espacial, James Webb, por ejemplo, puede mirar más profundo en el espacio y más atrás en el tiempo que cualquier telescopio anterior, mostrándonos cómo eran los vacíos cuando el universo era mucho más joven. Los futuros telescopios serán aún más poderosos. El telescopio extremadamente grande, actualmente en construcción en Chile, tendrá un espejo de 39 metros de diámetro y podrá ver galaxias individuales en vacíos distantes con un detalle increíble. El observatorio Vera C. Rubin, también en Chile, realizará un survey de todo el cielo visible cada pocas noches, creando una película del universo que mostrará cómo los vacíos y las estructuras evolucionan en tiempo real, o al menos tan real como permite la velocidad finita de la luz. Estas observaciones futuras podrían revelar sorpresas sobre los vacíos cósmicos. Tal vez descubriremos que algunos vacíos contienen tipos exóticos de materia que no hemos detectado antes. Tal vez encontraremos que los vacíos tienen estructuras internas más complejas de lo que pensamos. O tal vez, y esto sería lo más emocionante, encontraremos algo completamente inesperado que revolucione nuestra comprensión del cosmos. Mientras tanto, los teóricos continúan explorando las implicaciones de los vacíos cósmicos para la física fundamental. Algunos han propuesto que los vacíos podrían ser lugares donde las constantes fundamentales de la naturaleza, como la velocidad de la luz o la constante de estructura fina, podrían ser ligeramente diferentes. Otros sugieren que los vacíos podrían contener portales a otras dimensiones o universos paralelos. Estas ideas son altamente especulativas, pero ilustran cuán poco entendemos realmente sobre estos vastos espacios vacíos y cuánto potencial tienen para revelarnos secretos sobre la naturaleza de la realidad. La historia del descubrimiento de los vacíos cósmicos es en sí misma una lección sobre la naturaleza de la ciencia. Durante décadas, los astrónomos asumieron que el universo era más o menos uniforme a gran escala. Fue solo cuando comenzaron a hacer mapas tridimensionales detallados del cosmos que se dieron cuenta de que estaban equivocados. Los vacíos estaban allí todo el tiempo, esperando ser descubiertos. Esto nos recuerda que siempre debemos estar abiertos a revisar nuestras suposiciones sobre el universo, sin importar cuán bien establecidas parezcan estar. También es una historia sobre la importancia de la tecnología en la ciencia. Sin los espectrógrafos modernos que pueden medir el desplazamiento al rojo de miles de galaxias por noche, nunca habríamos descubierto los vacíos cósmicos. Sin las supercomputadoras que pueden simular la evolución del universo, no entenderíamos cómo se forman y crecen los vacíos. Y sin los telescopios espaciales que pueden observar más allá de la atmósfera de la Tierra, no podríamos estudiar los vacíos con el detalle que podemos hoy. Cada avance tecnológico abre nuevas ventanas al cosmos, revelando maravillas que ni siquiera sabíamos que existían. Pero quizás la lección más profunda de los vacíos cósmicos es sobre la naturaleza de la existencia misma. En nuestra vida diaria, tendemos a enfocarnos en las cosas, en la materia, en lo que podemos ver y tocar. Pero los vacíos nos recuerdan que la ausencia es tan importante como la presencia. El espacio entre las cosas no es solo un fondo pasivo, es una parte activa y esencial de la realidad. Sin el espacio entre los átomos no habría química.
Sin el espacio entre las estrellas no habría galaxias. Y sin los vacíos entre las galaxias no habría universo tal como lo conocemos. Esta idea resuena con antiguas filosofías que han reconocido durante mucho tiempo la importancia del vacío. El concepto taoísta de Wu Wei, o no acción, sugiere que a veces la ausencia de acción es más poderosa que la acción. El concepto budista de Shunyata, o vacío, ve el vacío no como la nada, sino como la fuente de todas las posibilidades. Estas filosofías antiguas, desarrolladas sin conocimiento de los vacíos cósmicos, sin embargo capturaron algo profundo sobre la naturaleza de la realidad que la cosmología moderna está redescubriendo. Si todavía me acompañas en este viaje a través de los espacios más vacíos del universo, tómate un momento para reflexionar sobre lo que hemos explorado hasta ahora. Hemos viajado desde nuestra pequeña Tierra a través de la inmensidad del espacio intergaláctico hasta los corazones de los vacíos más grandes conocidos. Hemos contemplado escalas de tiempo que desafían la comprensión humana y distancias que reducen todo lo que conocemos a menos que una mota de polvo. Y sin embargo, hemos visto que incluso en estos vastos vacíos no estamos desconectados del cosmos. Cada átomo en nuestros cuerpos, cada pensamiento en nuestras mentes, es parte de la misma gran historia cósmica que creó los vacíos y todo lo demás en el universo. Ahora, mientras nos preparamos para profundizar aún más en los misterios de los vacíos cósmicos, quiero que consideres una pregunta. ¿Qué pasaría si nuestra propia galaxia estuviera en un vacío? No lo está. Estamos en un filamento de la red cósmica, con muchas galaxias vecinas, pero ¿qué pasaría si lo estuviéramos? Nuestra historia como especie habría sido profundamente diferente. Los antiguos astrónomos no habrían visto la banda de la Vía Láctea en el cielo nocturno, porque estaríamos viendo nuestra galaxia desde un ángulo diferente. No habríamos descubierto otras galaxias hasta mucho más tarde en nuestra historia tecnológica, porque las más cercanas estarían demasiado lejos para ver sin telescopios poderosos. Nuestra cosmología, nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo, habría evolucionado de manera muy diferente. Podríamos haber creído durante mucho más tiempo que nuestra galaxia era todo lo que existía. El descubrimiento de otras galaxias, cuando finalmente ocurriera, habría sido aún más impactante, revelando que no estamos solos, sino profundamente aislados en un vacío cósmico. ¿Cómo habría afectado esto a nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra visión de nosotros mismos? Estas preguntas contrafácticas no son solo ejercicios académicos, nos ayudan a apreciar cuán contingente es nuestra comprensión del universo en nuestra ubicación específica dentro de él. Las civilizaciones en diferentes partes del cosmos, experimentando diferentes entornos cósmicos, podrían desarrollar cosmologías radicalmente diferentes. Una civilización en el centro de un rico cúmulo de galaxias vería un cielo nocturno lleno de galaxias brillantes y podría desarrollar una visión del universo como un lugar lleno y bullicioso. Una civilización en un vacío vería un cosmos mayormente vacío y podría desarrollar filosofías centradas en el aislamiento y la autosuficiencia. Esto nos lleva a una realización importante. Nuestra ciencia, por objetiva que pretenda ser, está inevitablemente influenciada por nuestra perspectiva. Vemos el universo desde un lugar y tiempo particulares, y esto colorea nuestra comprensión. Los vacíos cósmicos nos recuerdan que hay otras perspectivas, otros puntos de vista, desde los cuales el universo se ve muy diferente. La verdadera comprensión del cosmos requiere que reconozcamos y trasciendamos nuestra perspectiva limitada, que veamos el universo no solo como aparece desde la Tierra, sino como es en su totalidad. A medida que continuamos explorando los vacíos cósmicos, surgen nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿podrían los vacíos albergar formas de materia o energía que interactúan tan débilmente con la materia ordinaria que no las hemos detectado? La materia oscura es un candidato, pero podría haber otros. Algunos teóricos han propuesto la existencia de sectores ocultos, de partículas que interactúan entre sí, pero casi no interactúan con la materia ordinaria. Estas partículas podrían formar sus propias estructuras en los vacíos, invisibles para nosotros, pero tan complejas como las estructuras de materia ordinaria que vemos. También está la cuestión de si los vacíos podrían ser el hogar de fenómenos físicos que solo ocurren en condiciones de densidad extremadamente baja. Por ejemplo, algunos teóricos han propuesto que el vacío del espacio podría sufrir transiciones de fase, como el agua convirtiéndose en hielo, pero involucrando los campos cuánticos que llenan el espacio vacío. Si tales transiciones ocurren, los vacíos cósmicos serían los lugares más probables para encontrarlas. Detectar tales fenómenos sería revolucionario,
revelando nueva física más allá del modelo estándar. Los vacíos cósmicos también plantean preguntas sobre el destino último del universo. Si la energía oscura continúa acelerando la expansión cósmica, como sugieren todas las observaciones actuales, entonces el universo se dirigirá hacia lo que los cosmólogos llaman el Big Rip o la muerte térmica. En cualquier escenario, los vacíos jugarán un papel central. En el escenario del Big Rip, la expansión acelerada eventualmente superará todas las otras fuerzas, desgarrando primero los cúmulos de galaxias, luego las galaxias individuales, luego los sistemas solares y finalmente incluso los átomos. Los vacíos serían los heraldos de esta destrucción final, expandiéndose hasta que consuman todo. En el escenario de muerte térmica, más probable según nuestro entendimiento actual, el universo continuará expandiéndose para siempre, pero a un ritmo finito. Las estrellas eventualmente quemarán todo su combustible, los agujeros negros se evaporarán a través de la radiación de Hawking, y el universo alcanzará un estado de entropía máxima donde nada interesante puede suceder. En este futuro lejano, todo el universo se parecerá a los vacíos cósmicos de hoy, vasto, frío y casi completamente vacío. Los vacíos no son solo características del universo presente, son ventanas al futuro último del cosmos, pero no necesitamos mirar billones de años en el futuro para encontrar razones para estudiar los vacíos cósmicos. Tienen aplicaciones prácticas para la astronomía y la cosmología hoy. Por ejemplo, los vacíos pueden actuar como lentes gravitacionales débiles, distorsionando ligeramente la luz de las galaxias detrás de ellos. Midiendo estas distorsiones, los astrónomos pueden mapear la distribución de materia oscura en los vacíos y probar teorías de gravedad modificada que podrían explicar la aceleración cósmica sin invocar la energía oscura. Los vacíos también son excelentes laboratorios para estudiar la formación y evolución de galaxias. Las galaxias en los vacíos evolucionan en relativo aislamiento, no perturbadas por interacciones frecuentes con otras galaxias. Estudiándolas, podemos aprender cómo las galaxias evolucionan en su estado natural, sin las complicaciones de fusiones e interacciones. Esto proporciona una línea base importante para entender la evolución de galaxias en entornos más densos. Además, los vacíos podrían ser los mejores lugares para realizar ciertos tipos de observaciones astronómicas. Con tan poca materia para absorber o dispersar la luz, las líneas de visión a través de los vacíos son excepcionalmente claras. Esto los convierte en ventanas ideales para estudiar el universo distante. Algunas de las galaxias más distantes que hemos observado se ven a través de vacíos en primer plano, donde su luz puede viajar hasta nosotros relativamente sin obstáculos. La contemplación de los vacíos cósmicos también tiene un efecto profundo en nuestra perspectiva psicológica y filosófica. En nuestra vida diaria, estamos rodeados de materia, de cosas. Es fácil olvidar que la mayor parte del universo es espacio vacío. Los vacíos cósmicos nos recuerdan que el vacío no es la excepción, sino la regla. La materia, la vida, la conciencia, estas son las anomalías, las excepciones preciosas en un cosmos mayormente vacío. Esto podría parecer una realización deprimente, pero no tiene por qué serlo. En cambio, puede llenarnos de asombro por la improbabilidad y preciosidad de nuestra existencia. Cada átomo en nuestros cuerpos ha viajado miles de millones de años y vastas distancias para estar aquí, ahora, organizados de manera precisa para crear vida y conciencia. Somos, cada uno de nosotros, victorias increíblemente improbables contra el vacío, islas de complejidad y significado en un océano de simplicidad. Los vacíos cósmicos también nos enseñan sobre la importancia del contexto en la ciencia. Un vacío no puede entenderse en aislamiento, solo tiene significado en relación con las estructuras que lo rodean. Del mismo modo, no podemos entender completamente ninguna parte del universo, sin considerar su relación con el todo. Esto es cierto no solo en cosmología, sino en toda la ciencia. Los reduccionistas intentan entender el todo estudiando las partes, mientras que los holistas argumentan que el todo es más que la suma de sus partes. Los vacíos cósmicos sugieren que ambas perspectivas son necesarias. Necesitamos entender tanto las partes como sus relaciones para comprender verdaderamente el cosmos. A medida que nuestra exploración continúa, es importante recordar que los vacíos cósmicos no son solo curiosidades científicas abstractas, tienen implicaciones reales para nuestro futuro como especie. Si la humanidad alguna vez se expande más allá de la Tierra, más allá del sistema solar, más allá incluso de nuestra galaxia, inevitablemente encontraremos vacíos cósmicos. Cruzar estos vacíos
será uno de los mayores desafíos para cualquier civilización intergaláctica. Las distancias son tan vastas que incluso con tecnología de propulsión revolucionaria, los viajes tomarían millones o miles de millones de años. Esto plantea preguntas profundas sobre el futuro de la inteligencia en el universo. Si las civilizaciones están confinadas a sus galaxias o grupos locales por la vastedad de los vacíos, entonces el universo podría estar lleno de inteligencias aisladas, cada una sin saber de las otras. O tal vez, las civilizaciones avanzadas encuentren maneras de comunicarse a través de los vacíos, usando tecnologías que aún no podemos imaginar. Los vacíos podrían no ser barreras, sino desafíos que impulsen a las civilizaciones a desarrollar nuevas tecnologías y nuevas formas de existir. También hay implicaciones filosóficas y espirituales en la contemplación de los vacíos cósmicos. Muchas tradiciones espirituales hablan de la importancia del vacío, del silencio, del espacio entre los pensamientos. Los vacíos cósmicos son la manifestación física última de estos conceptos, espacios de quietud casi absoluta, donde el ruido y la furia de la formación estelar y la evolución galáctica están ausentes. Algunos podrían ver en ellos una invitación a la contemplación, a la meditación, a encontrar paz en la vastedad y el vacío. Otros podrían ver en los vacíos cósmicos un desafío a las visiones antropocéntricas del universo. Si la mayor parte del cosmos es espacio vacío, ¿qué dice eso sobre cualquier noción de que el universo fue creado para nosotros o que somos centrales para su propósito? Los vacíos nos humillan, recordándonos que existimos en los márgenes de un cosmos que es mayormente indiferente a nuestra presencia. Pero al mismo tiempo, el hecho de que podamos contemplar y entender los vacíos, que podamos encontrar belleza y significado en ellos, sugiere que la conciencia, aunque rara, añade algo único y valioso al universo. A medida que miramos hacia el futuro de la investigación de los vacíos cósmicos, hay muchas preguntas emocionantes por explorar. ¿Cómo interactúan los vacíos con los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias? ¿Podrían los vacíos contener poblaciones de agujeros negros primordiales, formados en el universo temprano? ¿Cómo afectan los vacíos a la propagación de los rayos cósmicos, esas partículas de alta energía que bombardean la Tierra desde el espacio? Cada una de estas preguntas abre nuevas vías de investigación, nuevas formas de entender el cosmos. También hay propuestas para nuevas misiones y observatorios específicamente diseñados para estudiar los vacíos cósmicos. Algunos científicos han propuesto colocar telescopios en los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Sol, donde podrían observar continuamente grandes porciones del cielo, mapeando la evolución de los vacíos en tiempo real. Otros han sugerido misiones para estudiar el fondo cósmico de microondas con un detalle sin precedentes, buscando las sutiles impresiones que los vacíos dejan en esta radiación antigua. La realidad virtual y las visualizaciones avanzadas también están abriendo nuevas formas de experimentar y entender los vacíos cósmicos. Los científicos ahora pueden crear modelos tridimensionales inmersivos de la red cósmica, permitiendo a los investigadores y al público volar a través de los vacíos, experimentando su escala de una manera que los números y las imágenes bidimensionales no pueden transmitir. Estas herramientas no son solo para la educación y divulgación, también están ayudando a los científicos a descubrir patrones y estructuras en los datos que podrían pasar desapercibidos de otra manera. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático también están revolucionando el estudio de los vacíos cósmicos. Estos algoritmos pueden analizar vastas cantidades de datos de surveys de galaxias, identificando vacíos y caracterizando sus propiedades mucho más rápidamente que los métodos tradicionales. También pueden encontrar patrones sutiles en la distribución y evolución de los vacíos que podrían proporcionar pistas sobre la física fundamental. A medida que nuestros surveys se vuelven más grandes y complejos, estas herramientas se volverán cada vez más esenciales. Pero tal vez el desarrollo más emocionante sea la creciente colaboración internacional en el estudio de los vacíos cósmicos. Científicos de todo el mundo están trabajando juntos, compartiendo datos, ideas y recursos. El Dark Energy Survey, el Sloan Digital Sky Survey, el Euclid Space Telescope de la ESA, todos estos son esfuerzos internacionales para mapear el cosmos y entender su estructura. Los vacíos cósmicos, esos espacios vacíos que separan las galaxias, están paradójicamente uniendo a la humanidad en un esfuerzo común para entender nuestro lugar en el universo. Mientras continuamos nuestro viaje a través de los vacíos cósmicos,
es importante recordar que cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. Cuanto más aprendemos sobre los vacíos, más nos damos cuenta de cuánto no sabemos. ¿Son los vacíos que vemos hoy similares a los vacíos en el universo temprano o han cambiado fundamentalmente con el tiempo? Podrían haber tipos de vacíos que aún no hemos descubierto, tal vez vacíos en la distribución de materia oscura que no corresponden a vacíos en la materia ordinaria. ¿Qué pueden decirnos los vacíos sobre la posibilidad de vida en otras partes del universo? Continuando nuestro viaje a través de estas catedrales cósmicas de vacío, quiero llevarte ahora al corazón mismo de uno de estos espacios extraordinarios. Imagina que estamos flotando en el centro absoluto de un vacío cósmico, a millones de años luz de la galaxia más cercana. Aquí, en esta soledad suprema, el universo revela aspectos de sí mismo que son imposibles de percibir desde las regiones pobladas del cosmos. La oscuridad aquí no es simplemente la ausencia de luz. Es una oscuridad primordial, casi pura, interrumpida solo por los fotones más antiguos del universo que han viajado desde el principio del tiempo para llegar a este lugar olvidado. En este santuario de silencio cósmico, podemos contemplar lo que realmente significa el vacío. No es simplemente un espacio sin cosas. Es un laboratorio natural donde las leyes más fundamentales de la física operan sin la interferencia de la materia. Aquí, los campos cuánticos fluctúan en su estado más puro, creando y aniquilando pares de partículas virtuales en una danza que dura menos que el tiempo más breve que podemos medir. Estas fluctuaciones del vacío cuántico no son solo curiosidades teóricas, tienen efectos reales y medibles. Son responsables de fenómenos como el efecto Casimir, donde dos placas metálicas en el vacío se atraen entre sí debido a la presión de estas fluctuaciones cuánticas. Pero lo que hace que los vacíos cósmicos sean especialmente fascinantes es que nos permiten estudiar estas fluctuaciones cuánticas amplificadas a escalas cósmicas. Durante la inflación cósmica, ese periodo de expansión exponencial en los primeros instantes del universo, las fluctuaciones cuánticas microscópicas fueron estiradas hasta convertirse en las variaciones de densidad macroscópicas que vemos hoy. Los vacíos son los descendientes directos de las regiones donde estas fluctuaciones cuánticas produjeron una densidad ligeramente menor que el promedio. En cierto sentido muy real, los vacíos cósmicos son fluctuaciones cuánticas hechas visibles, la mecánica cuántica escrita en el cielo a una escala de cientos de millones de años luz. Esta conexión entre lo más pequeño y lo más grande, entre la física cuántica y la cosmología, es uno de los aspectos más profundos de nuestro universo. Sugiere que no podemos entender completamente el cosmos sin entender la mecánica cuántica, y viceversa. Los vacíos cósmicos son el puente entre estos dos reinos, mostrándonos cómo las leyes que gobiernan las partículas subatómicas también dan forma a las estructuras más grandes del universo. Mientras flotamos en este vacío imaginario, consideremos qué más podría estar aquí con nosotros, invisible e indetectable con nuestros sentidos limitados. Los científicos creen que incluso los vacíos más vacíos están impregnados de materia oscura, esa sustancia misteriosa que no emite, absorbe o refleja luz, pero que ejerce gravedad. La materia oscura en los vacíos es menos densa que en otras partes del universo, pero todavía está presente, formando una red invisible que conecta todo el cosmos. Es como si el universo tuviera un esqueleto invisible, y los vacíos fueran los espacios entre los huesos, todavía conectados por ligamentos invisibles de materia oscura. También están los neutrinos, esas partículas fantasmales que mencioné antes. En este mismo momento, mientras contemplamos el vacío, billones de neutrinos están pasando a través de nosotros. Vienen del Sol, de supernovas distantes, del Big Bang mismo. Para los neutrinos, el universo es casi completamente transparente. Pueden viajar desde un extremo del cosmos al otro sin ser detenidos por nada. En los vacíos cósmicos, donde hay aún menos materia para interferir con ellos, los neutrinos viajan completamente sin obstáculos, llevando información sobre los procesos más energéticos del universo. Y luego está la radiación cósmica de fondo, ese eco del Big Bang que llena todo el espacio. En los vacíos, esta radiación es particularmente pura, no distorsionada por la gravedad de grandes masas o por el gas caliente en los cúmulos de galaxias. Estudiar la radiación cósmica de fondo en los vacíos nos da la imagen más clara del universo temprano, como si los vacíos fueran ventanas temporales que nos permiten ver hacia atrás hasta casi el principio del tiempo. Si todavía estás aquí conmigo en este viaje a través del vacío absoluto,
Me encantaría saber qué aspecto de esta experiencia encuentras más cautivador. ¿Es la idea de flotar en un espacio tan vasto y vacío? ¿O tal vez la realización de que incluso aquí, en el lugar más vacío imaginable, no estamos verdaderamente solos, sino conectados con todo el cosmos a través de campos y partículas invisibles? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Ahora, dejemos nuestro puesto de observación en el centro del vacío y viajemos hacia uno de los fenómenos más intrigantes asociados con estos espacios, las galaxias del vacío. Sí, aunque parezca contradictorio, hay galaxias dentro de los vacíos. Son raras, representando menos del 10% de todas las galaxias, pero existen y son fascinantes precisamente por su aislamiento. Estas galaxias solitarias son como ermitaños cósmicos, evolucionando en soledad, sin la compañía constante y las interacciones que caracterizan a las galaxias en regiones más densas. Las galaxias del vacío tienen características únicas que las distinguen de sus primas más sociales. Primero, tienden a ser más azules, lo que en el lenguaje astronómico significa que están formando estrellas más activamente. Esto puede parecer contraintuitivo. ¿Por qué una galaxia aislada formaría más estrellas? La respuesta está en lo que no les sucede. Las galaxias en regiones densas frecuentemente experimentan encuentros cercanos con otras galaxias. Estos encuentros pueden despojarlas de su gas, el combustible para la formación estelar, o pueden causar que el gas se caliente tanto que no puede colapsar para formar nuevas estrellas. Las galaxias del vacío, en su espléndido aislamiento, retienen su gas y continúan formando estrellas a un ritmo constante. También tienden a ser más pequeñas que las galaxias promedio. Esto tiene sentido cuando consideramos cómo crecen las galaxias. En regiones densas, las galaxias crecen principalmente a través de fusiones con otras galaxias, un proceso llamado crecimiento jerárquico. Una galaxia grande como nuestra Vía Láctea es probablemente el resultado de docenas o cientos de fusiones a lo largo de miles de millones de años. Pero en los vacíos, donde las galaxias están separadas por distancias enormes, las fusiones son extremadamente raras. Las galaxias del vacío crecen principalmente a través de la acreción lenta de gas del medio intergaláctico, un proceso mucho más gradual. Estudiar estas galaxias del vacío es como tener un grupo de control en un experimento cósmico. Nos muestran cómo evolucionan las galaxias cuando se les deja solas, sin las complicaciones de las interacciones frecuentes. Son laboratorios naturales para probar nuestras teorías sobre la formación y evolución de galaxias. Cada nueva galaxia del vacío que descubrimos añade otra pieza al rompecabezas de cómo el universo construye estas majestuosas islas de estrellas. Pero aquí hay un misterio profundo. ¿Cómo llegaron estas galaxias a estar en los vacíos en primer lugar? Los modelos de formación de estructuras sugieren que la materia debería fluir fuera de los vacíos hacia las regiones más densas. Entonces, ¿por qué hay galaxias allí? Una posibilidad es que estas galaxias se formaron en los bordes de los vacíos y fueron de alguna manera dejadas atrás, mientras el vacío se expandía a su alrededor. Otra posibilidad es que se formaron a partir de pequeñas sobredensidades dentro del vacío que fueron lo suficientemente fuertes como para resistir la expansión general. Hay incluso una posibilidad más exótica. Algunas galaxias del vacío podrían haber sido expulsadas de regiones más densas por encuentros gravitacionales violentos. Imagina 3 galaxias interactuando gravitacionalmente. En la danza caótica resultante, una galaxia podría ganar tanta velocidad que es lanzada completamente fuera del grupo, condenada a vagar sola en el vacío. Estas galaxias fugitivas llevarían consigo las cicatrices de su expulsión violenta, tal vez en forma de colas de marea o poblaciones estelares perturbadas. La vida en una galaxia del vacío sería profundamente diferente de la vida en nuestra Vía Láctea. Si hubiera una civilización en una de estas galaxias, su visión del universo sería radicalmente distinta de la nuestra. Su cielo nocturno sería dominado por su propia galaxia, con tal vez solo unas pocas galaxias débiles visibles en la distancia. No verían la red cósmica que nosotros vemos. Para ellos, el universo podría parecer casi vacío, su galaxia una isla solitaria en un océano infinito de oscuridad. Tal civilización podría desarrollar una cosmología muy diferente de la nuestra. Sin galaxias vecinas cercanas para observar, podrían no descubrir la expansión del universo hasta mucho más tarde en su desarrollo tecnológico. Podrían no darse cuenta de que viven en un vacío, pensando en cambio que la baja densidad de galaxias que observan es normal en todo el universo.
Su filosofía, su religión, su arte, todo sería moldeado por esta perspectiva de aislamiento cósmico. Pero también podrían tener ventajas, sin galaxias vecinas masivas perturbando su entorno. Su galaxia podría ser más estable, con órbitas planetarias menos propensas a ser perturbadas por encuentros estelares cercanos. La tasa más baja de supernovas cercanas podría significar menos eventos de extinción masiva, permitiendo que la vida evolucione de manera más constante. Su aislamiento podría ser una bendición disfrazada, protegiéndolos de los peligros que vienen con vivir en un vecindario cósmico abarrotado. Mientras contemplamos estas galaxias solitarias, es natural preguntarse sobre la posibilidad de viajar entre ellas. Las distancias son tan vastas que desafían la comprensión. Si una civilización en una galaxia del vacío quisiera visitar la galaxia más cercana, incluso viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, el viaje tomaría decenas de millones de años. Para cuando llegaran, su civilización de origen podría haber evolucionado más allá del reconocimiento o incluso haberse extinguido. Esto plantea preguntas profundas sobre el futuro de la inteligencia en el universo. Si las civilizaciones están efectivamente atrapadas en sus galaxias o grupos locales, entonces el universo podría estar lleno de inteligencias que nunca se encontrarán, cada una evolucionando independientemente, desarrollando su propia ciencia, arte y filosofía en aislamiento eterno. Los vacíos cósmicos podrían ser barreras infranqueables que mantienen a las civilizaciones separadas, convirtiendo al universo en un archipiélago de inteligencias aisladas. O tal vez no. Tal vez las civilizaciones suficientemente avanzadas encuentren maneras de cruzar los vacíos que no podemos imaginar. Tal vez descubran nuevas físicas que permitan viajes más rápidos que la luz. O tal vez desarrollen formas de enviar información a través de los vacíos usando tecnologías exóticas. Los vacíos podrían no ser barreras, sino desafíos que impulsan a las civilizaciones a alturas tecnológicas cada vez mayores. También existe la posibilidad de que los vacíos mismos se conviertan en destinos deseables para las civilizaciones avanzadas. El aislamiento y la baja densidad de los vacíos podrían hacerlos ideales para ciertos tipos de megaestructuras o experimentos. Una civilización que quisiera construir un acelerador de partículas del tamaño de un sistema solar o crear un agujero negro artificial para la generación de energía, podría preferir hacerlo en un vacío donde hay menos riesgo de afectar a otras civilizaciones. Los vacíos podrían convertirse en los parques industriales del futuro cósmico. Si sigues conmigo en esta exploración de las galaxias del vacío y sus implicaciones para la vida en el universo, comparte en los comentarios qué aspecto encuentras más intrigante. ¿Es la idea de civilizaciones evolucionando en aislamiento total? ¿O tal vez las ventajas inesperadas que podría ofrecer la vida en un vacío? Tu perspectiva enriquece nuestra contemplación compartida del cosmos. Ahora, profundicemos en uno de los aspectos más misteriosos de los vacíos cósmicos, su aparente universalidad. A pesar de sus diferentes tamaños y formas, los vacíos en todo el universo observable muestran propiedades notablemente similares. Todos tienen densidades centrales similares, todos se están expandiendo a tasas similares en relación con su tamaño, y todos muestran perfiles de densidad similares desde sus centros hasta sus bordes. Es como si hubiera un vacío universal, un conjunto de propiedades que todos los vacíos comparten independientemente de su historia específica o entorno. Esta universalidad es sorprendente y profunda. Sugiere que hay procesos físicos fundamentales que gobiernan la formación y evolución de los vacíos, procesos que operan de la misma manera en todo el cosmos. Los cosmólogos llaman a esto autosimilitud, y es una pista importante sobre la física subyacente del universo. Así como todos los copos de nieve tienen 6 lados, debido a la estructura molecular del agua, todos los vacíos cósmicos comparten propiedades comunes, debido a las leyes fundamentales de la gravedad y la expansión cósmica. Una de las propiedades más intrigantes de los vacíos es su perfil de densidad. A medida que te mueves desde el centro de un vacío hacia su borde, la densidad aumenta de una manera muy específica y predecible. No es un aumento gradual y suave, sino que sigue una curva matemática particular que los físicos han podido derivar de los principios fundamentales. Este perfil de densidad universal nos dice algo profundo sobre cómo la gravedad y la energía oscura compiten en estas vastas escalas. En el centro del vacío, donde la densidad es más baja, la energía oscura domina casi completamente. Aquí, el espacio se expande más rápidamente, empujando cualquier materia restante hacia afuera.
A medida que te acercas a los bordes, donde la densidad aumenta, la gravedad comienza a competir más efectivamente con la energía oscura, ralentizando la expansión. En las paredes que rodean el vacío, donde se encuentran las galaxias y los filamentos, la gravedad domina localmente, manteniendo estas estructuras unidas contra la expansión general del universo. Esta competencia entre gravedad y energía oscura no es estática, evoluciona con el tiempo. En el universo temprano, cuando todo estaba más cerca y la densidad promedio era mayor, la gravedad era más fuerte en relación con la energía oscura. Los vacíos crecían más lentamente entonces, pero a medida que el universo se ha expandido y la densidad promedio ha disminuido, la energía oscura se ha vuelto cada vez más dominante. Hoy, los vacíos están creciendo más rápidamente que nunca antes en la historia cósmica. Este crecimiento acelerado de los vacíos tiene implicaciones profundas para el futuro del universo. Si continuamos extrapolando hacia adelante, llegamos a una conclusión sorprendente. Eventualmente, los vacíos consumirán la mayor parte del universo observable. Las galaxias y los cúmulos de galaxias, actualmente conectados por filamentos en la red cósmica, se volverán cada vez más aislados a medida que los vacíos entre ellos se expandan. La red cósmica, esa hermosa estructura que define el universo actual, eventualmente se disolverá, dejando solo islas aisladas de materia en un océano cada vez más vasto de vacío. Pero hay sutilezas en esta imagen que la hacen aún más fascinante. No todos los vacíos crecen al mismo ritmo. Los vacíos más grandes tienden a crecer más rápidamente que los más pequeños, un fenómeno que los cosmólogos llaman sesgo del vacío. Esto significa que con el tiempo, los vacíos grandes se vuelven más grandes, mientras que los vacíos pequeños pueden ser consumidos por sus vecinos más grandes. Es una forma de selección natural cósmica, donde los vacíos más grandes devoran a los más pequeños. Este proceso de fusión de vacíos es fascinante de contemplar. Cuando dos vacíos se encuentran, la delgada pared de galaxias que los separa se vuelve cada vez más delgada, estirada por la expansión de ambos vacíos. Eventualmente, esta pared puede volverse tan delgada que efectivamente desaparece, y los dos vacíos se convierten en uno. Las pocas galaxias que estaban en la pared ahora se encuentran dentro de un vacío aún mayor, más aisladas que nunca. Podemos ver evidencia de este proceso en el universo actual. Muchos de los vacíos más grandes parecen tener formas irregulares y complejas, con protuberancias y extensiones que sugieren que son el resultado de múltiples vacíos fusionándose. El supervacío de Boötes, con su forma alargada e irregular, es probablemente el resultado de varios vacíos más pequeños que se han fusionado durante miles de millones de años. La dinámica de los vacíos también está influenciada por la misteriosa materia oscura. Aunque la materia oscura es menos densa en los vacíos que en otras partes del universo, todavía juega un papel importante en su evolución. La materia oscura forma su propia red de filamentos y halos, y esta red invisible influye en cómo se mueve la materia ordinaria. En los vacíos, la materia oscura actúa como un andamiaje invisible que guía el flujo de gas y la formación de las raras galaxias que se encuentran allí. Simulaciones recientes han mostrado que la distribución de materia oscura en los vacíos es más compleja de lo que pensábamos anteriormente. No está uniformemente distribuida, sino que forma sus propias estructuras sutiles, demasiado débiles para detectar directamente, pero lo suficientemente significativas como para influir en la evolución del vacío. Estas estructuras de materia oscura podrían ser la clave para entender por qué algunos vacíos tienen galaxias, mientras que otros parecen estar completamente vacíos. La materia oscura en los vacíos también podría tener propiedades diferentes a la materia oscura en regiones más densas. Algunos teóricos han propuesto que la materia oscura podría interactuar consigo misma de maneras que solo se vuelven significativas en las densidades extremadamente bajas de los vacíos. Si esto es cierto, los vacíos podrían ser los lugares donde finalmente descubramos la verdadera naturaleza de la materia oscura. También está la intrigante posibilidad de que los vacíos contengan tipos exóticos de materia o energía que aún no hemos detectado. Por ejemplo, si existen monopolos magnéticos, partículas hipotéticas con solo un polo magnético podrían estar vagando por los vacíos, demasiado raros para detectar en regiones más densas pero potencialmente observables en el vasto volumen de los vacíos. O podría haber cuerdas cósmicas, defectos unidimensionales en el espacio-tiempo predichos por algunas teorías, extendiéndose a través de los vacíos como grietas en el hielo cósmico.
Los vacíos también podrían ser el hogar de agujeros negros primordiales, agujeros negros formados no por el colapso de estrellas, sino por fluctuaciones de densidad extremas en el universo muy temprano. Estos agujeros negros serían antiguos, formados cuando el universo tenía menos de un segundo de edad, y podrían tener masas muy diferentes a los agujeros negros estelares que conocemos. Algunos podrían ser microscópicos, otros podrían ser más masivos que galaxias enteras. Si existen, los vacíos serían los lugares ideales para buscarlos, donde su influencia gravitacional no estaría enmascarada por otra materia. La búsqueda de estos objetos exóticos en los vacíos es extremadamente desafiante. Es como buscar una aguja en un pajar, excepto que el pajar tiene cientos de millones de años luz de ancho y la aguja podría ser invisible. Pero los astrónomos son ingeniosos y están desarrollando nuevas técnicas para sondear los vacíos. Una aproximación es buscar el efecto de lente gravitacional causado por objetos masivos invisibles en los vacíos. Otra es buscar radiación de alta energía que podría ser producida por la aniquilación de materia oscura o la evaporación de agujeros negros primordiales. El estudio de los vacíos cósmicos también está revelando nuevos aspectos de la teoría de la relatividad general de Einstein. En las densidades extremadamente bajas de los vacíos, efectos relativistas sutiles que son insignificantes en otras partes se vuelven importantes. Por ejemplo, el llamado efecto de marco de arrastre, donde la rotación de un objeto masivo arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, podría ser detectable en los vacíos donde hay menos materia para complicar las observaciones. También hay propuestas teóricas de que la gravedad misma podría comportarse de manera diferente en los vacíos. Algunas teorías de gravedad modificada, propuestas como alternativas a la materia oscura y la energía oscura, predicen que la fuerza de la gravedad cambia en densidades muy bajas. Si estas teorías son correctas, los vacíos serían los lugares donde estos cambios serían más evidentes. Las observaciones cuidadosas del movimiento de las galaxias del vacío y la evolución de los vacíos mismos podrían proporcionar pruebas cruciales de estas teorías. La contemplación de los vacíos cósmicos también nos lleva a preguntas fundamentales sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. ¿Qué es el espacio vacío, realmente? En la física clásica, el espacio era simplemente un escenario pasivo, donde ocurrían los eventos. Pero la física moderna nos ha enseñado que el espacio es dinámico, que puede curvarse, estirarse y expandirse. Los vacíos cósmicos son manifestaciones a gran escala de esta naturaleza dinámica del espacio. En los vacíos, podemos estudiar el espacio-tiempo en su estado más puro, no distorsionado por grandes concentraciones de materia. Es como estudiar la superficie de un lago en calma, en lugar de una perturbada por olas. Este espacio-tiempo casi plano de los vacíos podría revelar propiedades fundamentales que están ocultas en regiones más complejas del universo. Por ejemplo, algunos teóricos han propuesto que el espacio-tiempo podría tener una estructura discreta en las escalas más pequeñas, como una red o espuma cuántica. Si esto es cierto, podría haber efectos observables en cómo la luz viaja a través de los vastos espacios de los vacíos. Fotones de diferentes energías podrían viajar a velocidades ligeramente diferentes, un efecto que sería indetectable en distancias cortas, pero que podría acumularse a lo largo de los cientos de millones de años, luz de un vacío. Los vacíos también nos ofrecen una ventana única hacia el universo muy temprano. La radiación cósmica de fondo de microondas, ese eco del Big Bang que llena todo el espacio, es particularmente prístina en los vacíos. Sin galaxias o gas caliente para distorsionarla, esta radiación antigua nos llega casi sin cambios, desde que el universo se volvió transparente, unos 380.000 años después del Big Bang. Estudiando esta radiación en detalle en las direcciones que pasan a través de grandes vacíos, los cosmólogos pueden aprender sobre las condiciones del universo temprano con una claridad sin precedentes. Pueden buscar señales de ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones en el espacio-tiempo, creadas en los primeros momentos después del Big Bang. Pueden buscar evidencia de dimensiones extras del espacio, o de violaciones de la simetría fundamental que podrían explicar por qué hay más materia que antimateria en el universo. Si todavía me acompañas en esta profunda exploración de los vacíos cósmicos y su física, me encantaría saber qué aspecto encuentras más fascinante. ¿Es la idea de que los vacíos podrían contener nueva física esperando ser descubierta? ¿O tal vez la realización de que estos espacios aparentemente vacíos son en realidad laboratorios cósmicos donde podemos probar nuestras teorías más fundamentales? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Ahora,
Consideremos una de las conexiones más profundas y sorprendentes, la relación entre los vacíos cósmicos y la estructura del universo a las escalas más grandes posibles. Cuando los cosmólogos crean mapas del universo a escalas de miles de millones de años luz, emerge un patrón sorprendente. El universo no es aleatorio ni caótico a estas escalas. Muestra una organización que es a la vez hermosa y misteriosa. Esta organización se manifiesta en lo que llamamos el principio cosmológico, la idea de que el universo es homogéneo e isotrópico a las escalas más grandes. Homogéneo significa que se ve igual en todas partes. Isotrópico significa que se ve igual en todas las direcciones. Pero aquí hay una paradoja. ¿Cómo puede el universo ser homogéneo cuando está lleno de vacíos y estructuras? La respuesta está en la escala. A escalas pequeñas, digamos del tamaño de galaxias o incluso cúmulos de galaxias, el universo es muy inhomogéneo. Pero cuando promediamos sobre escalas de varios cientos de millones de años luz, las variaciones se suavizan y el universo comienza a verse uniforme. Los vacíos juegan un papel crucial en esta transición de la inhomogeneidad a la homogeneidad. Son las estructuras más grandes en el universo, y su distribución define la escala en la que el universo hace la transición de grumoso a suave. Esta escala, aproximadamente 100-200 millones de años luz, es una propiedad fundamental del cosmos, determinada por la física del universo temprano y la competencia entre gravedad y expansión cósmica. Pero hay indicios intrigantes de que podría haber estructuras aún más grandes que los vacíos individuales. Algunos cosmólogos han reportado evidencia de supervacíos y supercúmulos que se extienden por miles de millones de años luz. Si estas estructuras son reales, desafiarían nuestra comprensión de cómo se formó la estructura en el universo y podrían requerir nueva física para explicarlas. Uno de los ejemplos más controversiales es el llamado punto frío en la radiación cósmica de fondo. Esta es una región del cielo donde la temperatura de la radiación de fondo es ligeramente más baja que el promedio, y algunos científicos han propuesto que podría ser causada por un supervacío extraordinariamente grande, tal vez 1.000 millones de años luz de diámetro. Si existe tal supervacío, sería la estructura más grande conocida en el universo y plantearía preguntas profundas sobre cómo podría haberse formado algo tan grande en el tiempo disponible desde el Big Bang. La existencia de estructuras tan grandes también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la inflación cósmica, ese periodo de expansión exponencial en el universo muy temprano. La inflación predice que las fluctuaciones de densidad deberían ser las mismas en todas las escalas, pero las estructuras muy grandes podrían indicar que algo más complejo sucedió durante o después de la inflación. Los vacíos también están conectados con uno de los mayores misterios de la cosmología moderna, la aparente aceleración de la expansión del universo. Fue estudiando supernovas distantes, muchas de ellas vistas a través de vacíos, que los astrónomos descubrieron por primera vez que la expansión del universo se está acelerando. Los vacíos, con su baja densidad y dominación por la energía oscura, son las regiones donde esta aceleración es más evidente, pero aquí hay un enigma profundo. La cantidad de energía oscura requerida para explicar la aceleración observada es increíblemente pequeña comparada con lo que la física cuántica predice que debería ser la energía del vacío. Esta discrepancia, conocida como el problema de la constante cosmológica, es una de las mayores crisis en la física teórica. Los vacíos cósmicos, como las regiones donde la energía oscura domina más claramente, son lugares clave donde podríamos encontrar pistas para resolver este enigma. Una posibilidad intrigante es que lo que llamamos energía oscura no sea constante, sino que cambie con el tiempo o el lugar. Si la energía oscura es más fuerte en los vacíos que en las regiones densas, esto podría explicar algunas anomalías en las observaciones cosmológicas. Algunos teóricos han propuesto que la energía oscura podría ser un campo dinámico, llamado quinta esencia, que interactúa con la materia de maneras sutiles. Los vacíos, donde hay poca materia para complicar las observaciones, serían los lugares ideales para detectar tales interacciones. Los vacíos también podrían proporcionar pistas sobre la naturaleza fundamental del tiempo. En la relatividad general, el tiempo no es absoluto, sino que depende del observador y del campo gravitacional. En los vacíos, donde el campo gravitacional es más débil, el tiempo pasa ligeramente más rápido que en regiones densas. Este efecto es minúsculo, pero a lo largo de miles de millones de años podría acumularse. Una civilización en una galaxia del vacío experimentaría el paso del tiempo de manera ligeramente diferente a una civilización en un cúmulo de galaxias denso.
Esta dilatación del tiempo diferencial tiene implicaciones fascinantes. Significa que diferentes partes del universo están envejeciendo a ritmos ligeramente diferentes. Los vacíos, con su tiempo más rápido, son ligeramente más viejos que las regiones densas de la misma edad cosmológica. Es como si el universo no tuviera una edad única, sino un espectro de edades dependiendo de dónde mires. Los vacíos cósmicos también están revelando nuevos aspectos de la formación de estructuras en el universo. Tradicionalmente, los cosmólogos se han centrado en cómo se forman las estructuras densas, cómo el gas colapsa para formar estrellas, cómo las estrellas se agrupan en galaxias, cómo las galaxias se agrupan en cúmulos. Pero los vacíos nos están enseñando que la ausencia de estructura es tan importante como la presencia de estructura. El proceso por el cual se forman los vacíos, llamado evacuación del vacío, es fascinante en sí mismo. Comienza con una región ligeramente subdensa en el universo temprano. A medida que el universo se expande, la gravedad causa que la materia fluya fuera de esta región hacia las regiones más densas circundantes. Esto hace que la región subdensa se vuelva aún menos densa, lo que debilita aún más su gravedad, causando que más materia fluya hacia afuera. Es un proceso de retroalimentación positiva que continúa hasta que la región se convierte en un vacío casi completamente evacuado. Pero este proceso no es uniforme. Pequeñas irregularidades en la distribución inicial de materia pueden causar que algunas regiones dentro del vacío retengan más materia que otras. Estas son las semillas de las galaxias del vacío. También pueden formarse filamentos delgados de materia que cruzan el vacío, como puentes que conectan las paredes circundantes. Estos filamentos son extremadamente tenues, conteniendo tal vez solo unas pocas galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz, pero son importantes para mantener la conectividad de la red cósmica. El estudio detallado de estos filamentos dentro de los vacíos está revelando nueva física. Por ejemplo, el gas en estos filamentos está a temperaturas y densidades que son difíciles de reproducir en laboratorios terrestres. Estudiando este gas, podemos aprender sobre procesos físicos que ocurren solo en estas condiciones extremas. También podemos buscar señales de interacciones entre la materia ordinaria y la materia oscura que podrían ser indetectables en entornos más densos. Los vacíos también están jugando un papel importante en nuestra búsqueda de ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el espacio-tiempo predichas por Einstein y recientemente detectadas por observatorios como LIGO y Virgo. Cuando dos agujeros negros se fusionan en una galaxia distante, emiten ondas gravitacionales que viajan a través del universo. Si estas ondas pasan a través de un vacío, viajan casi sin perturbaciones, llegando a nuestros detectores con su señal original intacta. Pero si pasan a través de regiones densas, pueden ser distorsionadas por la gravedad de las galaxias y la materia oscura en el camino. Comparando señales que han viajado a través de vacíos con aquellas que han viajado a través de regiones densas, podemos aprender sobre la distribución de materia en el universo de una manera completamente nueva. Es como usar el universo entero como un detector de ondas gravitacionales gigante. Los vacíos cósmicos también podrían ser clave para entender uno de los eventos más misteriosos en astronomía, las ráfagas rápidas de radio, FRB. Estas son pulsos intensos de ondas de radio que duran solo milisegundos, pero que liberan tanta energía como el Sol emite en días. Su origen es todavía desconocido, pero una pista importante es que parecen venir de galaxias muy distantes. Si algunos FRB vienen de galaxias del vacío, su aislamiento podría ayudarnos a identificar su fuente al eliminar muchas posibilidades que requerirían entornos galácticos densos. Mientras nuestra exploración de los vacíos cósmicos continúa profundizándose, es importante recordar que estos no son solo curiosidades académicas. Tienen implicaciones profundas para nuestro futuro como especie y como civilización. Si alguna vez desarrollamos la capacidad de viajar entre las estrellas, los vacíos serán los mayores obstáculos que enfrentaremos, pero también podrían ser oportunidades. El aislamiento de los vacíos podría hacerlos ideales para ciertos tipos de actividades que requieren estar lejos de otras civilizaciones, como experimentos peligrosos o la preservación de ecosistemas únicos. Los vacíos también podrían jugar un papel en la supervivencia a largo plazo de la inteligencia en el universo. A medida que el universo envejece y las estrellas se apagan, las civilizaciones necesitarán encontrar nuevas fuentes de energía. Los agujeros negros, con su capacidad de convertir materia en energía con alta eficiencia, podrían convertirse en las centrales eléctricas del futuro.
y los mejores lugares para construir tales centrales podrían ser los vacíos, donde hay poco riesgo de afectar a otras civilizaciones y donde los agujeros negros pueden ser alimentados con materia traída de las regiones circundantes. Contemplemos ahora uno de los aspectos más fascinantes y menos comprendidos de los vacíos cósmicos, su papel en el destino último del universo. A medida que miramos hacia el futuro profundo del cosmos, los vacíos no son simplemente características pasajeras del universo actual, son heraldos de lo que está por venir, ventanas hacia el futuro último de toda la existencia. En miles de millones de años, cuando las estrellas actuales se hayan apagado y las galaxias tal como las conocemos hayan dejado de existir, los vacíos dominarán el paisaje cósmico de una manera que apenas podemos imaginar. La expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, significa que los vacíos continuarán creciendo inexorablemente. Pero este crecimiento no es simplemente un aumento gradual de tamaño, es una transformación fundamental de la estructura del cosmos. Las simulaciones por computadora que proyectan la evolución del universo hacia el futuro lejano pintan una imagen sobria pero fascinante. En aproximadamente 100.000 millones de años, los vacíos habrán crecido tanto que cada grupo gravitacionalmente ligado de galaxias estará completamente aislado, rodeado por un vacío tan vasto que ninguna otra estructura será visible desde dentro de él. Este futuro, a veces llamado el fin de la grandeza por los cosmólogos, marca un punto de transición fundamental en la historia cósmica. Las civilizaciones que puedan existir en ese futuro lejano vivirán en universos isla, incapaces de observar o interactuar con cualquier cosa más allá de su grupo local. Para ellos, el universo parecerá ser solo su pequeño cúmulo de galaxias fusionadas, rodeado de oscuridad infinita. No tendrán forma de saber sobre la red cósmica, sobre los miles de millones de galaxias que una vez salpicaron el cosmos, sobre la gran historia de expansión y evolución que nosotros podemos observar hoy. Pero el dominio de los vacíos no termina ahí. A medida que continuamos proyectando hacia el futuro aún más lejano, encontramos que los vacíos eventualmente consumirán todo. En lo que los cosmólogos llaman la era degenerada, que comenzará en aproximadamente 10-14 años, todas las estrellas se habrán apagado y solo quedarán remanentes estelares, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Incluso estos eventualmente se evaporarán a través de la radiación de Hawking, dejando solo partículas elementales dispersas en un vacío cada vez más vasto. En este futuro inconcebiblemente lejano, el universo entero se parecerá a los vacíos cósmicos de hoy, pero llevado al extremo último. La densidad de materia será tan baja que las partículas individuales podrían viajar durante eones sin encontrar otra partícula. El universo se convertirá en un vacío supremo, donde incluso el concepto de estructura habrá perdido significado. Los vacíos cósmicos que estudiamos hoy son, en cierto sentido, ventanas hacia este futuro último, mostrándonos cómo será el universo en su estado final. Pero incluso en este futuro aparentemente desolado, podrían ocurrir cosas interesantes. Las fluctuaciones cuánticas, esas mismas fluctuaciones que sembraron las estructuras que vemos hoy, continuarán ocurriendo. En las vastas escalas de tiempo del futuro lejano, estas fluctuaciones podrían ocasionalmente crear estructuras complejas por pura casualidad. Algunos físicos han especulado sobre cerebros de Boltzmann, configuraciones aleatorias de partículas que podrían formar brevemente sistemas conscientes antes de dispersarse nuevamente en el vacío. Si tales cosas son posibles, los vacíos del futuro podrían no estar tan muertos como parecen. También existe la posibilidad de que nuestra comprensión de la física sea incompleta de maneras que cambiarían fundamentalmente estas predicciones. Tal vez la energía oscura no sea constante, sino que disminuya con el tiempo, permitiendo que la gravedad eventualmente detenga o revierta la expansión. Tal vez haya procesos físicos que aún no conocemos que puedan crear nueva materia y energía, renovando el universo de maneras que no podemos imaginar. Los vacíos cósmicos como laboratorios donde podemos estudiar estas físicas extremas podrían contener las claves para entender el verdadero destino del cosmos. Si todavía me acompañas en esta contemplación del futuro profundo del universo y el papel de los vacíos en él, me encantaría saber qué encuentras más sobrecogedor. La idea de que los vacíos eventualmente consumirán todo, o la posibilidad de que incluso en el vacío último puedan emerger nuevas formas de complejidad. Comparte tus reflexiones en los comentarios mientras continuamos este viaje
hacia los límites últimos del tiempo y el espacio. La contemplación del futuro lejano nos lleva naturalmente a considerar nuestro lugar en esta gran narrativa cósmica. Vivimos en una época especial en la historia del universo, lo que algunos cosmólogos llaman la era estelar, cuando las estrellas brillan y las galaxias son abundantes. Es una época en la que podemos observar tanto el pasado del universo a través de la luz de galaxias distantes y la radiación cósmica de fondo, como vislumbrar su futuro, a través del estudio de los vacíos cósmicos y la expansión acelerada. En cierto sentido, somos increíblemente afortunados de existir ahora, cuando el universo es tanto hermoso como comprensible. Pero nuestra época también nos da una responsabilidad única. Somos, hasta donde sabemos, los únicos seres en el universo capaces de comprender y apreciar los vacíos cósmicos. Somos los únicos que pueden contemplar estas vastas catedrales de vacío y encontrar en ellas belleza, misterio y significado. En un universo que es mayormente vacío, la conciencia que puede apreciar ese vacío es extraordinariamente preciosa. Cada vez que un ser humano contempla los vacíos cósmicos y siente asombro, el universo se vuelve consciente de sí mismo de una manera profunda y significativa. Esta autoconciencia cósmica plantea preguntas filosóficas profundas. ¿Es la conciencia simplemente un accidente, un subproducto aleatorio de la evolución en un cosmos indiferente? ¿O hay algo más profundo en juego? Algunos físicos y filósofos han propuesto el principio antrópico, la idea de que el universo debe tener propiedades que permitan la existencia de observadores. Los vacíos cósmicos juegan un papel sutil pero importante en este argumento. Sin vacíos, no habría red cósmica. Sin la red cósmica, las galaxias no se formarían de la manera que lo hacen. Y sin galaxias como la nuestra, no habría estrellas como el Sol, planetas como la Tierra, o vida como la conocemos. Los vacíos también nos enseñan humildad cósmica. En nuestra vida diaria, es fácil sentirnos importantes, centrales en nuestro propio drama personal. Pero la contemplación de los vacíos cósmicos nos recuerda nuestra verdadera escala en el universo. Existimos en una mota de polvo orbitando una estrella ordinaria en una galaxia típica, ubicada en un filamento de la red cósmica que es insignificantemente pequeño comparado con los vastos vacíos que dominan el volumen del universo. Y sin embargo, esta misma insignificancia hace que nuestra existencia sea aún más notable. Contra todas las probabilidades, en un universo mayormente vacío, aquí estamos, capaces de comprender y maravillarnos ante ese vacío. Los vacíos cósmicos también nos ofrecen una perspectiva única sobre la naturaleza del tiempo. En los vacíos, donde hay poca materia para marcar el paso del tiempo a través del cambio y la evolución, el tiempo adquiere una cualidad diferente. No es el tiempo frenético de la formación estelar y la evolución galáctica, sino un tiempo más sereno, más contemplativo. Es un tiempo medido no en eventos, sino en la lenta expansión del espacio mismo. Las civilizaciones en las galaxias del vacío podrían experimentar el tiempo de manera fundamentalmente diferente a nosotros, con perspectivas temporales que se extienden no por milenios sino por eones. Esta perspectiva temporal expandida podría ser crucial para el futuro de la inteligencia en el universo. A medida que el cosmos envejece y se enfría, las escalas de tiempo relevantes se vuelven cada vez más largas. Los procesos que hoy toman millones de años podrían tomar billones de años en el futuro lejano. Las civilizaciones que esperen sobrevivir en ese futuro necesitarán adaptar su pensamiento a estas vastas escalas temporales. Los vacíos cósmicos, con su tiempo lento y contemplativo, podrían ser las escuelas donde las civilizaciones aprendan a pensar en términos de tiempo profundo. La relación entre los vacíos y el tiempo también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la causalidad y el libre albedrío. En los vacíos, donde los eventos están separados por distancias tan vastas que la luz tarda millones de años en viajar entre ellos, la noción de causa y efecto se vuelve tenue. Eventos que están causalmente desconectados pueden ocurrir independientemente, creando historias paralelas que nunca se cruzan. Esto sugiere un universo donde múltiples narrativas pueden desarrollarse independientemente, cada una ignorante de las otras, cada una creando su propio significado en el vasto vacío. Los vacíos cósmicos también plantean preguntas intrigantes sobre la información y su preservación en el universo. En la física moderna, la información es tan fundamental como la materia y la energía, pero en los vacíos, donde hay tan poca materia para codificar información, ¿qué sucede con la información? Algunos teóricos han propuesto que el vacío del espacio mismo
podría codificar información en sus fluctuaciones cuánticas. Si esto es cierto, los vacíos cósmicos podrían ser vastas bibliotecas de información, almacenando la historia del universo en su aparente vacío. Esta idea se conecta con uno de los problemas más profundos en la física teórica, la paradoja de la información del agujero negro. Cuando la materia cae en un agujero negro, la información que llevaba parece perderse, violando un principio fundamental de la mecánica cuántica que dice que la información debe conservarse. Algunos físicos han propuesto que la información no se pierde, sino que se codifica en el horizonte de eventos del agujero negro. De esta manera similar, la información en los vacíos cósmicos podría estar codificada en la estructura del espacio-tiempo mismo, invisible pero preservada. La preservación de información en los vacíos tiene implicaciones profundas para la posibilidad de reconstruir el pasado del universo. Si toda la información sobre la historia cósmica está preservada en algún lugar, incluso en la aparente nada de los vacíos, entonces en principio podría ser posible reconstruir esa historia. Las civilizaciones futuras, con tecnología que no podemos imaginar, podrían ser capaces de leer esta información cósmica y aprender sobre épocas del universo que de otra manera se perderían en el tiempo. Los vacíos también podrían jugar un papel en lo que algunos futuristas llaman la trascensión de la inteligencia. A medida que las civilizaciones se vuelven más avanzadas, podrían necesitar cada vez menos materia y energía para mantener su existencia. Podrían transferir su conciencia a sustratos más eficientes, tal vez incluso a las fluctuaciones cuánticas del vacío mismo. En este escenario, los vacíos cósmicos no serían desiertos estériles, sino los hogares de inteligencias vastamente avanzadas, invisibles para nosotros porque existen en una forma que no podemos detectar con nuestra tecnología actual. Esta posibilidad sugiere que nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre podría estar mirando en los lugares equivocados. En lugar de buscar señales de radio de estrellas distantes o megaestructuras alrededor de galaxias, tal vez deberíamos estar buscando anomalías sutiles en los vacíos cósmicos, patrones en el vacío que podrían indicar la presencia de inteligencias trascendidas. Es una idea especulativa, pero ilustra cómo los vacíos cósmicos desafían nuestras suposiciones sobre la vida, la inteligencia y el futuro del cosmos. Si aún me acompañas en esta exploración de las implicaciones más profundas de los vacíos cósmicos, tómate un momento para reflexionar sobre cómo estos espacios vacíos han transformado tu comprensión del universo. Los ves ahora no como ausencias, sino como presencias, no como vacíos, sino como plenitudes de posibilidad. Comparte tus pensamientos mientras nos acercamos al final de nuestro viaje cósmico. A medida que nuestra exploración se acerca a su conclusión, quiero llevarte de vuelta a una perspectiva más personal e íntima, porque aunque hemos estado hablando de escalas de distancia y tiempo que desafían la comprensión humana, hay algo profundamente personal sobre los vacíos cósmicos. Cada uno de nosotros lleva dentro un eco de estos vastos espacios vacíos. Los átomos en nuestros cuerpos son mayormente espacio vacío, con electrones orbitando a distancias relativamente vastas de los núcleos atómicos. Somos en un sentido muy real seres hechos más de vacío que de materia. Esta conexión entre el vacío microscópico dentro de nosotros y los vacíos macroscópicos del cosmos no es solo poética, es fundamental. Las mismas leyes de la mecánica cuántica que gobiernan el espacio vacío dentro de los átomos también gobiernan los vacíos cósmicos. Las mismas fluctuaciones cuánticas que impiden que los electrones colapsen en los núcleos también crean las semillas de las estructuras cósmicas. Somos manifestaciones locales de los mismos principios que crean los vacíos, microcosmos del macrocosmos. Esta unidad fundamental entre nosotros y los vacíos cósmicos sugiere una forma diferente de pensar sobre nuestro lugar en el universo. No somos simplemente observadores de los vacíos, somos participantes en el mismo drama cósmico. Cada respiración que tomamos, cada pensamiento que tenemos, cada sueño que soñamos, es parte del mismo proceso que crea y expande los vacíos. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo, incluyendo su propio vacío. Los vacíos cósmicos también nos enseñan sobre el valor del espacio en nuestras propias vidas. En nuestra cultura moderna, a menudo valoramos la plenitud sobre el vacío, la actividad sobre la quietud, el ruido sobre el silencio. Pero los vacíos cósmicos nos recuerdan que el espacio vacío no es ausencia sino potencial. Es el lienzo sobre el cual se pinta la existencia. Sin los espacios entre las palabras, el lenguaje sería incomprensible. Sin los silencios entre las notas, la música sería solo ruido. Y sin los vacíos entre las galaxias,
el universo sería un lugar muy diferente. Probablemente uno donde la vida como la conocemos no podría existir. Esta apreciación del vacío tiene profundas raíces en muchas tradiciones filosóficas y espirituales. El concepto taoísta del Wu Wei, o acción sin esfuerzo, reconoce el poder del vacío y la no acción. El concepto budista de Shunyata ve el vacío no como la nada nihilista, sino como la plenitud de la potencialidad. La mística cristiana habla de kenosis, el vaciamiento del ego para hacer espacio para lo divino. Estas tradiciones, desarrolladas sin conocimiento de los vacíos cósmicos, sin embargo capturaron algo esencial sobre la naturaleza de la realidad que la cosmología moderna está redescubriendo. En nuestra vida cotidiana, podemos aprender de los vacíos cósmicos. Pueden enseñarnos sobre la importancia del espacio en nuestras relaciones, la necesidad de vacío en nuestra creatividad, el valor del silencio en nuestra comunicación. Así como los vacíos cósmicos dan estructura al universo al proporcionar el espacio entre las galaxias, los vacíos en nuestras vidas, esos momentos de quietud y reflexión, dan estructura y significado a nuestra existencia. Los vacíos cósmicos también nos ofrecen una perspectiva única sobre los desafíos que enfrentamos como especie. El cambio climático, la guerra, la injusticia, estos problemas parecen abrumadores desde nuestra perspectiva terrestre, pero vistos desde la perspectiva de los vacíos cósmicos, son perturbaciones infinitesimales en un cosmos vasto y mayormente vacío. Esto no significa que no sean importantes, todo lo contrario. Significa que somos increíblemente afortunados de existir en un pequeño oasis de complejidad y vida en un universo mayormente vacío, y que tenemos la responsabilidad de proteger y nutrir este oasis. La perspectiva de los vacíos también puede ayudarnos a pensar sobre el futuro de la humanidad de manera diferente. Si alguna vez nos expandimos más allá de la Tierra, más allá del sistema solar, inevitablemente encontraremos vacíos, vastos espacios que deberemos cruzar o evitar. Estos vacíos no serán solo obstáculos físicos, sino desafíos psicológicos y filosóficos. ¿Cómo mantendremos nuestra humanidad a través de viajes que duran millones de años? ¿Cómo preservaremos nuestra cultura y valores a través de distancias que impiden la comunicación? Los vacíos cósmicos no son solo características del universo físico. Son desafíos existenciales para cualquier civilización que aspire a ser verdaderamente cósmica. Pero tal vez el regalo más profundo de los vacíos cósmicos sea la perspectiva que ofrecen sobre la mortalidad y la permanencia. Los vacíos nos recuerdan que la mayor parte del universo está vacía y que eventualmente todo volverá al vacío. Las estrellas se apagarán, las galaxias se dispersarán y el universo se convertirá en un vasto y frío vacío. Pero este conocimiento, en lugar de ser deprimente, puede ser liberador. Nos recuerda que nuestra existencia, aunque breve y pequeña en escala cósmica, es preciosa precisamente por su rareza y temporalidad. En los vacíos cósmicos, vemos nuestro futuro último, pero también vemos la belleza y el significado que pueden surgir incluso en el vacío. Las pocas galaxias que existen en los vacíos brillan con una luz que es aún más preciosa por su aislamiento. La vida que pueda existir allí es aún más notable por su improbabilidad, y nuestra propia conciencia, capaz de contemplar y comprender estos vastos vacíos, es un triunfo del cosmos contra su propia vacuidad. A medida que esta exploración nocturna de los vacíos cósmicos se acerca a su fin, quiero dejarte con una imagen final. Imagina nuevamente que estás flotando en el centro de un vacío cósmico, pero esta vez no estás solo. Toda la humanidad está contigo, toda la vida en la Tierra, toda la historia de nuestro planeta condensada en este momento de contemplación cósmica. Desde este punto de vista, mirando hacia afuera a través de millones de años luz de vacío, hacia las distantes galaxias en las paredes del vacío, ¿qué ves? Ves que el vacío no está realmente vacío, está lleno de potencial, de historia, de conexión. Cada fotón que cruza el vacío lleva información sobre su origen. Cada partícula de materia oscura conecta invisiblemente las estructuras a través del abismo. Cada fluctuación cuántica siembra la posibilidad de nueva complejidad. El vacío no es la ausencia de existencia, sino su fundamento, el escenario sobre el cual se desarrolla el drama cósmico. Y en este drama no somos simplemente espectadores, somos actores, escritores y directores. Cada observación que hacemos, cada teoría que formulamos, cada momento de asombro que experimentamos,
añade un nuevo capítulo a la historia del universo, volviéndose consciente de sí mismo. Los vacíos cósmicos no son solo espacios vacíos en el universo, son espejos que reflejan nuestra propia naturaleza, recordándonos que somos seres hechos tanto de vacío como de materia, de ausencia como de presencia, de preguntas como de respuestas. Si has llegado hasta aquí en este viaje a través de los espacios más vacíos del universo, has demostrado algo notable. Has mostrado que la mente humana puede abarcar distancias que el cuerpo nunca podría viajar. Puede comprender escalas de tiempo que ninguna vida podría experimentar. Puede encontrar belleza y significado en lo que parece ser la nada absoluta. Esto es tal vez el mayor misterio de todos, que en un universo mayormente vacío haya surgido la conciencia capaz de contemplar y apreciar ese vacío. Mientras te preparas para dormir esta noche, lleva contigo esta perspectiva cósmica. Recuerda que eres parte de algo inmensamente grande e inmensamente vacío, pero también inmensamente significativo. Cada átomo en tu cuerpo ha viajado a través de vacíos cósmicos para llegar aquí. Cada pensamiento en tu mente es un patrón de actividad en un cerebro que es mayormente espacio vacío, y cada sueño que sueñes esta noche será una pequeña creación de complejidad en un universo que es mayormente simple, mayormente vacío, mayormente silencioso. Los vacíos cósmicos nos enseñan que el vacío no es algo que temer o evitar, sino algo que abrazar y comprender. Son recordatorios de que el espacio entre las cosas es tan importante como las cosas mismas. Son invitaciones a contemplar escalas de existencia que trascienden nuestra experiencia cotidiana. Y son promesas de que incluso en el vacío más profundo, incluso en la ausencia más completa, hay belleza, hay misterio y hay significado. Ahora, mientras cierras los ojos y te dejas llevar hacia el sueño, imagina que estás flotando suavemente a través de un vacío cósmico. No hay prisa, no hay destino urgente. Solo el suave deriva a través del espacio y el tiempo. Las galaxias distantes brillan como faros en la lejanía, pero aquí, en el vacío, hay paz, hay silencio. Hay espacio para simplemente ser. En este espacio no necesitas hacer nada. No necesitas lograr nada. No necesitas probar nada. Simplemente existes, como una pequeña isla de conciencia en un océano de vacío, conectada con todo pero también completa en ti misma. Este es el regalo de los vacíos cósmicos, la comprensión de que en el vacío encontramos no la ausencia sino la presencia, no la nada sino el todo, no el final sino el principio eterno. Y así nuestra exploración de los vacíos cósmicos llega a su conclusión, pero de alguna manera también es solo el comienzo. Porque cada vez que mires al cielo nocturno, recordarás que la mayor parte de lo que ves es vacío. Y en ese vacío verás no la ausencia, sino la presencia infinita de posibilidad. Verás el escenario sobre el cual se desarrolla toda la existencia. Verás el silencio del cual surge toda la música del cosmos. Los vacíos cósmicos continuarán expandiéndose, las galaxias continuarán alejándose unas de otras, y el universo continuará su inexorable marcha hacia un futuro de cada vez mayor vacío. Pero en este momento, en este pequeño rincón del cosmos, en este breve destello de tiempo cósmico, existimos, pensamos, sentimos, nos maravillamos, y en nuestro asombro ante los vacíos cósmicos, el universo se conoce a sí mismo de una manera que trasciende todo el vacío y toda la distancia. Que duermas bien esta noche, flotando en tu propia pequeña burbuja de existencia en el vasto vacío del cosmos. Que tus sueños estén llenos de estrellas y galaxias, pero también de los espacios silenciosos entre ellas, y que despiertes mañana con una nueva apreciación por el vacío en tu vida, por los espacios entre los momentos, por los silencios entre las palabras, por todo lo que no está allí pero que hace posible todo lo que está. Porque al final, los vacíos cósmicos nos enseñan la lección más importante de todas, que en un universo mayormente vacío, cada momento de existencia, cada instante de conciencia, cada acto de amor y creatividad es un milagro precioso. Somos las excepciones en un cosmos de vacío, las anomalías en un universo de simplicidad, las preguntas en un mar de silencio, y en nuestra excepcionalidad, en nuestra anomalía, en nuestras preguntas, el universo encuentra su significado. Gracias por acompañarme en este viaje, a través de los espacios más vacíos y yet más llenos del universo. Que los vacíos cósmicos te recuerden siempre que incluso en la nada aparente hay todo, que incluso en el silencio más profundo hay una canción,
y que incluso en el vacío más vasto, nunca estamos verdaderamente solos, porque somos parte del mismo cosmos que creó tanto los vacíos como las estrellas, tanto el silencio como la música, tanto la ausencia como la presencia infinita de todo lo que es, fue y será. Buenas noches, dulces sueños, y que el vasto y hermoso vacío del cosmos te acune suavemente hacia el descanso. En el vacío encontramos la paz, en el silencio encontramos la verdad, y en la contemplación de los espacios más vacíos del universo encontramos paradójicamente la plenitud de nuestra propia existencia. Que así sea, ahora y siempre, en este pequeño rincón del cosmos que llamamos hogar, flotando en nuestro propio pequeño borde de un vacío cósmico, girando alrededor de nuestra estrella, soñando nuestros sueños bajo el vasto y mayormente vacío, pero infinitamente hermoso, cielo nocturno. End.